Ya, vamos a partir entonces. Bienvenido a lo que nos convoca, un webinar que lo hemos hecho varias veces, ¿ah? Esta creo que si no es la tercera, debe ser como la cuarta vez que hacemos este seminario web con respecto al dólar, ¿ah? Como les puse recién en el chat, tanto Chile como Latinoamérica están en un proceso de convulsión, por decirlo así, desde el punto de vista político, social, cultural. Entonces, estamos en un tiempo de cambio y para bien o para mal, eh, eso bueno, no da lo mismo, pero en general estamos en un proceso de cambio y nosotros como inversionistas siempre llego a la misma conclusión. Y les voy a pedir por favor que entren muteados, por favor, a la gente que está entrando, para no tener que mutearlos yo y perder tiempo en la presentación. Eh, bueno, estamos en procesos de cambio en prácticamente toda Latinoamérica, unos países más, otros países menos. Entonces nosotros como inversionistas, en términos generales, siempre tenemos que tratar de determinar para dónde va el dinero, ¿ah? Porque el mercado financiero está, como siempre, uno lee los diarios, está lleno de opinólogos, pero hay muy pocos inversionistas. Y precisamente eso pasa porque el mercado es muy complejo. Es mejor opinar que actuar. Entonces, el foco de este seminario es tratar de determinar hacia dónde va el dólar. Si va a seguir arriba, a la zona 1.000 pesos, de nuevo, o más arriba, o la intervención del Banco Central de Chile va a ser un proceso exitoso, hay que yo anotar algunos datos, ¿ah? Porque hay cosas que hay que desmitificarlas un poco. El Banco Central de Chile está interviniendo el tipo de cambio desde el 18 de julio y este plan termina el 30 de septiembre, o sea, termina, digamos, un mes y medio más. Así que tampoco es tanto. Bueno, vamos a ver si ese plan que tiene el Banco Central de intervenir el mercado FX chileno va a ser exitoso. Bueno, aquí yo tengo la página de AvaTrade, que es nuestro principal partner, por decirlo así. Está la cara visible de AvaTrade, que es Usain Bolt. Opera en los mercados financieros, beneficia de más de 1.250 activos financieros, incluyendo índices, secciones. O sea, AvaTrade, una compañía global, siempre repartimos lo mismo, decimos lo mismo, una compañía global, estamos posicionados en prácticamente todo el planeta. Tenemos regulación por el Banco Central de Irlanda, estamos regulados en Japón, en Australia, tenemos posicionamiento global. Como si esta AvaTrade no es una empresa regional, que está aquí en Chile. Abarcamos prácticamente todo el planeta, miles de clientes. Bueno, me presento yo, soy el Chief Investment Officer, por decirlo así en palabras bien pomposas, de Seed Stocks, que tiene el partnership con AvaTrade. Yo soy ingeniero comercial, tengo un magíster en finanzas aplicadas en una universidad chilena y he tenido la oportunidad de especializarme en otras localidades, en otras locaciones del planeta, como Londres, Nueva York y Beijing. Tengo una amplia trayectoria en este tema, llevo bastante tiempo trabajando en este tema. Actualmente tengo mi propia compañía que se llama Sitsox by AvaTrade. También quería invitarlos todos los martes, desde el martes pasado, todos los martes a las 9:50. Voy a estar en el programa de Información Privilegiada en la mañana. A las 9:50 de la mañana voy a estar en el programa de Radio Duna. Bueno, soy speaker en algunos medios de comunicación y he escrito algunas columnas de opinión en el diario financiero y en el diario El Mercurio Inversiones, también en investing.com, que es un portal bastante global. Esto es lo que nos convoca. Eh, la pregunta es si va a seguir o no subiendo el dólar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una respuesta que tenemos que tratar de dilucidar. Vamos a tratar de determinar cuáles son los drivers de riesgo, si es que son internos o externos. Yo ya tengo una tesis, por decirlo así. Eh, este webinar, como lo hicimos hace como un mes, probablemente vamos a tocar cosas que ya tocamos hace un par de semanas atrás, a principios de julio hicimos este mismo webinar. Así que voy a tratar de enfocar esta presentación en un factor que no tocamos en esta ocasión, que es cómo tratar de determinar el flujo del dinero vía los impuestos, porque en ese webinar, el anterior de julio, tocamos bastante bien, en términos bastante profundos, lo que significan las tasas de interés para determinar si el dólar viene a Chile o sale de Chile. Hoy día vamos a tocar los impuestos. Los impuestos, esta vez no los tocamos tanto y voy a tocar algunos, algunos casos internacionales con respecto a los impuestos. ¿Qué es lo que generan los impuestos en las personas y en las empresas? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la historia entre Chile del 2008, crisis subprime, versus el Chile del 2022, porque, insisto en lo que dije en el webinar anterior, o sea, muchos analistas, entre comillas, y opinólogos aquí en Chile, dicen que el alza del dólar se debe en gran medida
a que la Reserva Federal está subiendo las tasas. De hecho, la semana pasada la subió del 1,75 al 2,5%, una alza relativamente importante, ¿no es cierto? Pero hay que recordar y ser claros y honestos con el análisis, que si que un banco central suba una tasa de interés es un driver potente para que, para que la divisa suba, ¿no es cierto? Para que si el Banco Central sube la divisa, sube su tasa de interés, eso es un driver potente para que la divisa de ese país suba. Bueno, Chile tiene las tasas de interés 9,75, 9,75% versus 2,5% de la Reserva Federal. Entonces, este proceso de divergencia de tasas entre Chile y Estados Unidos no es la primera vez que lo vivimos, ya lo vivimos entre el año 2008 y 2010. ¿Ah? Entonces, ¿por qué el año 2008 y el 2010 el tipo de cambio llegó a la zona de 450, bajo los 500, y hoy día con el mismo proceso el tipo de cambio llega a los 1060 pesos? Porque si no, bueno, hay que ser honestos también con el análisis, probablemente si el Banco Central de Chile hoy día no estuviera interviniendo el tipo de cambio, probablemente el dólar estaría en 1100, quizás más arriba, ¿ah? Porque en general los días previos a la intervención subió con mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces, vamos a tratar de determinar qué es lo que pasaba en Chile el año 2008 versus el año 2022, porque ante el mismo proceso, un ajuste de tasas en Chile y en la Reserva Federal, el tipo de cambio en esa época se fue a 430 y bajo el mismo proceso, alza de tasa en Chile y Estados Unidos, el dólar se fue a 1060 pesos en 2022. Y las conclusiones, obviamente, son tratar de determinar para dónde va el dólar. ¿Ah? Eso es lo que nosotros, como inversionistas, nos interesa. ¿Ah? ¿Cuáles son las fuentes que voy a ocupar? En general, siempre ocupo las mismas fuentes. ¿Ah? Yo tengo, y siempre digo lo mismo, yo tengo servicios pagados, pero no saco nada con mostrarle un pantallazo de Bloomberg si ustedes que no pagan este servicio no van a poder encontrarlo después. Entonces, voy a tratar de hacer mi exposición solamente con búsquedas de Google, súper sencillo, como cualquier ciudadano a pie. Investing.com, que es un gran portal de Internet enfocado a las finanzas. Yo diría que uno de los portales de Internet más potentes y grandes alrededor del planeta, debe ser más grande que Bloomberg, y lo mejor de todo es que es un portal gratuito, nada que decir al respecto. TradingEconomics.com, que es un portal a todo cachete, por decirlo así, en buen chileno, y voy a ocupar los medios de prensa internacional, o sea, diarios, tanto nacionales como internacionales. ¿Ah? Como siempre, recalcar que este webinar, este seminario, es una buena instancia para conversar de inversiones, ¿no es cierto? Para conversar desagradablemente a veces también de política. O sea, es imposible no hablar de inversiones sin tocar el arista política, ¿ah? Sobre todo hoy día como está Chile. Vamos, como les digo, vamos a revisar algunos conceptos que probablemente ya los tocamos en el webinar anterior. Y para terminar y comenzar con la parte dura de este programa, siempre señalar que esto no es una recomendación de inversión. ¿Ah? Esto es una instancia, insisto, para conversar de inversiones, conversar muchas veces de filosofía, de tratar de entender cuáles son los procesos que llevan a algún activo financiero en una dirección u otra. Porque no quiero ser súper enfático en esto. O sea, que el dólar esté en 1000 pesos, o 910, 915, 1060 pesos, no es porque un ser divino haya dicho ustedes chilenos se merecen el dólar en 1000 pesos. Eso no ocurre, eso no es así. Aquí no hay no vienen los marcianos a decir que los chilenos merecemos el dólar en 1000 pesos. O sea, hay algo que nosotros estamos haciendo acá que llevó el tipo de cambio a la zona de 1050, 1060 pesos la semana antepasada, si no me equivoco. Entonces voy a sacar mi presentación y vamos a tratar de hacer esta presentación lo más didáctica posible. Déjenme ver dónde está mi internet. Está. Bueno, voy a abrir la página para tratar de responder la primera pregunta, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Y voy a abrir la página de la radio de BioBio. Podría haber abierto la de MOL o la del diario financiero, pero en general los artículos que están puestos ahí tú tienes que pagar para poder leerlos. Bueno, esto es lo que estamos viendo hoy día en la portada de un diario masivo de circulación local hoy día, ¿cierto? Y los titulares son un poco desastrosos, por decirlo así, con disparos y oxicorte, graban violento en Cerrona, conflicto entre pescadores, naviera mantuvo varados horas habitantes de la isla Santa María, que no tengo idea dónde queda. En fin, aquí está el subsecretario Monsalve hablando del Tren de Aragua, ¿cierto? Que es una crisis de seguridad enorme, se percibe, es algo que se respira en el aire, digamos, in the air, como se dice en Estados Unidos, se percibe en el aire toda esta inestabilidad a través de los portonazos, la delincuencia que está absolutamente desbordada. En Chile el secretario Monsalve va a viajar, si o no viajó, no, va a la zona norte de Chile, donde hay la frontera absolutamente permeable. En fin,
el ministro Marcel acá hablando de la reforma tributaria, como que si ya no tuviéramos tantos problemas en Chile, ¿no es cierto? Problemas de flujo y creación de riqueza, está el ministro Marcel hablando sobre su reforma tributaria. Bueno, en fin, aquí la resistencia mapuche mayeco a balazos con los retenes de carabineros de púa en Victoria. En fin, la ministra Mallejo, si no me equivoco, la secretaria general de la República, por un problema de una cancelación de un periodista que se supone que es de un sector político, ¿no es cierto? En general, todo esto, creo yo, pone granitos de arena, ¿no es cierto?, para tratar de entender a dónde va el dólar. ¿Por qué el dólar está ahí? Insisto, el dólar está en la zona de 1.000 pesos, más o menos, no porque alguien de arriba, un ser divino o un extraterrestre diga, venga y se puso a comprar dólares aquí como loco. No, eso no funciona así. Eso hay que tenerlo súper claro. Bueno, en fin, y si seguimos con los titulares, atacan con Volvamos. Este no es un diario sensacionalista, yo diría, la radio Biobío se ha ganado varios premios por la parcialidad que tiene, discúlpeme, y tengo la impresión que la radio, como radio, es uno de los programas de comunicación más escuchados del planeta, de Chile. O sea, en términos generales, no hay nada que discutir en la radio Biobío. Yo creo que no tiene ningún sesgo, de hecho, tengo entendido que los dueños de la radio, la señora Mochati, son más bien de una línea política más bien cargada a la izquierda. Entonces, es bueno que veamos lo que ocurre con un portal de noticias ampliamente difundido y leído por la gran mayoría de los chilenos. Entonces veamos el dólar. Aquí yo tengo mi cotización del dólar y veamos, efectivamente el dólar tocó acá, a mediados de julio, la zona de 1.062 pesos. ¿Ah? Desde la segunda vuelta presidencial, el tipo de cambio ha subido un 26%, un 26,49, no, discúlpeme, un 9,97, un 10%. A la zona de 1.060, el tipo de cambio había subido un 26,5% aproximadamente. Desde el estallido social, a los máximos, el tipo de cambio había subido un 50,50%, y a los precios actuales desde el estallido social ha subido prácticamente un 29%. O sea, aquí sí, efectivamente vemos volatilidad, pero vemos volatilidad que está más bien cargada hacia arriba que hacia abajo. Hay que ser honestos con esto. O sea, el gráfico está ahí, los números, como dicen ahí, los números son números, los números no mienten. Y solamente o sea, viendo el gráfico no solamente vamos a tratar, o no se puede responder la pregunta de a dónde va el dólar. ¿Ah? Podemos hacer al final, de la exposición una especie de análisis gráfico para tratar de entender dónde hay ciertos puntos para comprar. Nosotros a través del chat hemos entregado algunos puntos para comprar, que fue la zona de 880, 885 por ahí. No llegó, porque llegó a la zona de 8, no, nosotros teníamos esta parte acá, que si se acuerdan los que están en el chat corporativo, nosotros decíamos que podía llegar a 880, bueno, no llegó, llegó a 884 y ahí se disparó a la zona de 910 que está actualmente. Entonces, para hacer un barrido, yo tengo la impresión de que lo que está afectando son tres factores. El primero, ¿no es cierto?, es la inflación, que en general yo puse inflación en Chile aquí en el Google hoy día en la mañana y dice, bueno, los analistas no esperan reducciones significativas en la inflación hasta final de año. Probablemente, si, insisto, con el titular que vimos recién, si el ministro Marcel y este gobierno a esta inflación de 11,5%, más o menos que está, prácticamente el 12% de inflación en Chile. A ver, vamos al tiro porque me pillaron con el dato. Esto es la gracia de hacer webinars que están sin pantallas pegadas, por decirlo así. Voy a buscar el título de la inflación en Chile. Chile tiene un 12,5%, 12,5%. Insisto, el ministro Marcel y en general el gobierno está... me dice que la conexión de internet está inestable. Ahí sí. El ministro Marcel está muy preocupado de su reforma tributaria. Bueno, yo tengo la impresión de que si el ministro Marcel y este gobierno a esta inflación de 12,5% le ponen una reforma tributaria encima que suba los impuestos, probablemente este titular, que es de Bloomberg en línea, dice que no se esperan reducciones significativas de la inflación hasta el próximo año, o finales de año, probablemente se va a hacer altamente permanente, por decirlo así, porque yo creo que nadie en su sano juicio no entiende que cuando una empresa tú le subes los impuestos, probablemente todo eso alza de impuestos va a ser traspasada a precio. Hoy ya tiene las tasas de interés altas, por lo tanto el costo financiero, gran parte de lo que tenemos, de la presión inflacionaria que tenemos hoy día, también hay un factor importante que es menos estudiado, que cuando a las empresas les subes el costo financiero, o sea, las tasas de interés empiezan a subir y tienes que disponer más efectivo para, en vez de contratar gente o llevar adelante inversiones, tienes que disponer de ese efectivo para pagar deuda,
más deuda, porque las tasas, en general las tasas o las deudas que adquiere la empresa son a tasa variable, sobre todo ahora ya prácticamente nadie te presta tasa fija, son a tasa variable, probablemente gran parte de ese alza en el costo vas a traspasarlo a precio. Entonces hay varios drivers que llevan la inflación arriba, no solamente una descompensación entre la demanda y la oferta, sino que también hay factores más bien técnicos, que son por un alza de impuestos, ¿no es cierto? Un alza en el costo de la deuda, y si a este proceso actual tú le pones una reforma tributaria que suba aún más los impuestos, probablemente todos esos impuestos van a decantar en inflación, y eso significa que hay una probabilidad importante de que la inflación en Chile se haga alta y permanente. O sea, este 12,5%, no sabemos, podría ser el piso incluso. O sea, yo personalmente creo que volver a una inflación del 3% en el mediano plazo se ve súper, súper difícil. El otro, el otro problema que tenemos en Chile, o el otro driver de riesgo que tenemos en Chile, es el PIB, el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el incentivo que tiene el Ministerio de Hacienda y el gobierno de Chile para subir los impuestos, porque están recaudando poco. ¿Y por qué recaudan poco? ¿Por qué el fisco recauda poco? Porque las empresas están creciendo menos, ¿cierto? Cuando las empresas venden menos, facturan menos, por lo tanto, cuando facturan menos, pagan menos impuestos al fisco. Entonces, lo que se le ocurre a estos políticos genios es volver a subir los impuestos. Entonces, estamos entrando en un proyecto, en un proceso medio un poco nocivo, digámoslo así, porque piensen ustedes que el Fondo Monetario Internacional está elevando la proyección de Chile a tan solo un 1,8%. O sea, el 1,8% ni siquiera compensa el crecimiento de la población. O sea, el estándar del chileno, digamos, está absolutamente paralizado. ¿Ah? Un crecimiento económico, insisto en lo que te estoy diciendo, con toda la inmigración ilegal que tenemos, el crecimiento interno de la población, un crecimiento del PIB de 1,8% ni siquiera compensa el crecimiento de la población. La masa de gente, insisto, su estándar de vida, su calidad de vida está absolutamente paralizado. Y eso en términos generales creo que también se respira. ¿Ah? Y el otro driver que tenemos por delante es el tema de la elección del plebiscito salida, creo que el 4 de septiembre, por ahí a principios de septiembre, de la que yo soy vocal de mesa. Todo eso. Bueno, en fin, la encuesta Criteria ayer le entregó 45 puntos. En general, yo tengo la impresión de que son márgenes de error. En términos generales, yo no he visto en el corto plazo, no he visto ni una encuesta que dé por ganador a la opción aprueba. Entonces aquí viene una pregunta: ¿por qué el dólar está en 1.000 pesos? ¿Por qué el dólar está en 1.000 pesos? Si no hay ni una encuesta que le dé o dé como ganador a la opción aprueba. Y yo tengo la impresión de que el problema que tiene Chile hoy día ya dejó de ser político. Los políticos, por decirlo así, ya dejaron las cosas. ¿Ah? Hoy día tenemos un problema más bien financiero, deuda, déficit, y vamos a tocar todo eso en este webinar. Después me voy a tomar un poco de jugo. Ya. Entonces, entremos a lo que nos convoca. ¿Cuáles son los drivers de riesgo? Vamos a ver si son internos y externos. Y aquí, por ejemplo, yo tengo mi portal de investing.com, ¿ah? Que se lo recomiendo. Háganse una cuenta, a los que les gusta el tema de las inversiones, háganse una cuenta en este portal, es un portal potente, si tú sabes sacarle el provecho que corresponde. ¿Ah? Aquí yo tengo un portafolio que se llama Chile, tengo para cruzar varios activos financieros, y esto lo tocamos la semana en el webinar anterior. Fíjense, no voy a tomar el track record del dólar peso desde las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque la elección presidencial, aquí está el dólar, si se dan cuenta, que fue acá, la segunda vuelta, cuando el señor Boric sale electo presidente, que es acá, el 21, por acá, ahí. La segunda vuelta, ya el dólar ese año, que fue por ahí por el 19 de diciembre del 2021, ese año ya el dólar cerró alto. O sea, en general, la segunda vuelta presidencial, la especulación de que el presidente Boric había ganado, o sea, ya había ganado, había una expectativa de que iba a ganar, obviamente. Ese tipo de cambio después de la segunda vuelta presidencial se fue a 876 pesos. Y obviamente después, como entramos en lo que siempre los analistas políticos dicen, la luna de miel, bueno, terminó cayendo después de las semanas posteriores a la elección presidencial, pero terminó el año bastante arriba, en 839 prácticamente. Entonces, aquí voy con esto. Es que la segunda vuelta de la elección presidencial enturbia el análisis del track record
de la divisa norteamericana versus la divisa chilena. Entonces, para tratar de entender hacia dónde va el dólar, digamos, en el largo plazo, porque la verdad es que no nos sirve de mucho saber si el dólar la próxima semana va a estar en 910, 915 o 920. Yo creo que eso es poco relevante. Nosotros, para tratar de proteger parte de nuestro patrimonio, ¿no es cierto?, ya sea con una cuenta en dólares o destinar recursos afuera, tenemos que tratar de entender el proceso cultural que lleva el upside de la moneda norteamericana. ¿Te das cuenta? Entonces, en los últimos 3 años, que justo ahora estamos en el 4 de agosto, estamos justo a 3 años de conmemorar, entre comillas, una mala palabra, pero digamos, para conmemorar lo que la gente denomina el estallido social, ¿ah? Que lo vimos en la pantalla anterior, donde está el gráfico, el 18 de octubre del 2019. Bueno, desde esa fecha, desde hace los últimos 3 años, encontramos ciertas correlaciones que son, a mi juicio, mucho más cercanas a la realidad, porque por una parte, el plazo de tiempo es mayor, por lo tanto, te ayuda a determinar si hay un proceso más bien estructural que lleve el tipo de cambio en una dirección o en otra. Y fíjense ustedes, en los últimos 3 años, o sea, si desde agosto, desde el 4 de agosto, claro, agosto del 2019, el dólar a nivel global, porque uno de los fundamentos que tienen los analistas, tanto locales como internacionales, para decir que el dólar ha subido en Chile, es que el dólar ha subido a nivel global. Efectivamente, eso sí, el dólar ha subido en los últimos 3 años un 9%. ¿Ah? El tipo de cambio en Chile ha subido un 26,26, o sea, ha subido prácticamente, digamos, el doble. ¿Ah? En un ratio, o sea, en Chile el tipo de cambio subió el doble de lo que ha subido en el mundo. ¿Ah? Con el cobre subiendo un 32,22. O sea, cuando aquí dicen, no, pero lo que pasa es que cuando el cobre sube, el tipo de cambio cae, aquí no está ocurriendo. O sea, yo creo que aquí mira, solamente mirando estos tres factores, te das cuenta, o tratas de determinar si los drivers de riesgo son internos o externos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Si no hubiésemos tenido un estallido social, creo yo, que hubiese elevado o hubiese encrispado tanto la discusión política, cultural, nacional, probablemente el tipo de cambio debería estar cayendo o a lo menos subiendo en una dirección similar a lo que ha subido el dólar global, sobre todo pensando en que el cobre chileno ha subido un 32%. Pero ya hay una cierta divergencia en los últimos 3 años de que el dólar a nivel global subiendo un 9%, con el cobre subiendo un 32%, el tipo de cambio en Chile subiendo un 26,26%, yo lo encuentro absolutamente absurdo. ¿Te das cuenta? O sea, aquí ya, en términos generales, si tú reflexionas un poco, te das cuenta que el problema parece que no está en los drivers internacionales, no es que la Reserva Federal esté subiendo las tasas, no es que la guerra en Ucrania, no es que la tensión en Chile, no. El problema está acá en la nariz, es mucho más cerca de lo que nosotros mismos creemos, por decirlo así. En la misma fecha, para compararlo con otra divisa major, como se dice, fíjense, el euro dólar, el euro a nivel global, durante los últimos 3 años ha caído un 9%, el euro contra el dólar, ha caído un 9%. Ahí sí se da la divergencia de tasas, porque Estados Unidos tiene una tasa más alta de interés que la que tiene el Banco Central Europeo. Entonces, claro, efectivamente hay el carry trade, que se llama, que significa que los inversionistas pueden endeudarse a una tasa muy baja en Europa y comprar el dólar para ponerlos en depósito de renta fija en Estados Unidos a un 2,5%, funciona, ¿cierto? Los inversionistas se endeudan en euros, venden los euros, compran el dólar y con ese dólar van a los bancos y ponen la plata, su dinero, en tasas de renta fija en dólar. En ese caso, el carry trade en este sentido funciona bastante bien. Pero si se dan cuenta, el euro contra el peso, mientras el euro a nivel global, aquí la divergencia es mucho mayor. Mientras el euro a nivel global cae un 9%, en Chile el euro ha subido un 15%. Entonces, ya tenemos demasiados datos, por decirlo así, para pensar que la rentabilidad que tiene el dólar peso en Chile es más bien por un factor interno que por un factor externo. ¿Se dan cuenta? Y voy a ir a un dato que me gusta bastante a mí, que es el tema de las tasas de interés. Miren, fíjense acá, aquí tengo, este es déjenme revisar, a ver si es, ya, perfecto. Esto voy a mi portal de Trading Economics. Esta es la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. Previo a la crisis con Donald Trump, que era cuando Donald Trump reclamaba que la Reserva Federal tenía las tasas muy altas, el 2,5%, cuando Europa las tenía al cero, que Estados Unidos perdía competitividad, que en términos generales tenía razón. No en todo, pero sí en términos generales, el presidente Trump podría haber tenido razón. Yo voy a comparar lo que pasó, voy a escribir Chile,
un segundo, Chile. Voy a comparar las tasas de interés entre Chile y Estados Unidos. Interest rate. Aquí tengo. Y lo voy a llevar a 10 años para tratar de, o 25 años aquí. Para tratar de mirar, porque yo les dije al principio que este proceso de alza de tasas, ¿no es cierto? Esta divergencia del Banco Central de Chile subiendo las tasas mucho más arriba que la Reserva Federal, es un proceso que ya vivimos. ¿Ah? Por eso que hay que tratar de entender qué es lo que pasaba en el 2008, o entre el 2008 y el 2012, que fue cuando el tipo de cambio cae a la zona de 430 pesos, que es esta zona que está acá, miren. Déjenme, ¿dónde está mi dólar? Acá. Acá. Fíjense, todo este sector de acá, que es el año entre el 2009, imagínense, partió en 545, aquí el año 2009, y los tick mínimos fue por ahí, tengo que mover esta cuestión, pero el tick mínimo fue por acá, en agosto del 2011, si no me equivoco, por acá, que el dólar llegó a 455 pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaba en Chile el año 2008, que fue capaz de atraer tanta inversión extranjera con el diferencial de tasa, que el tipo de cambio solamente por un tema de flujo se fue a los 455 pesos? Entonces, aquí yo tengo una dispersión, porque los números son números, los números no mienten, de la tasa de interés que tiene el Banco Central de Chile, que dicta el Banco Central de Chile, versus los fondos federales de la Reserva Federal, los fondos de la tasa de interés que dicta la Reserva Federal en Estados Unidos. Y se dan cuenta, efectivamente, el 2008, después de la crisis subprime, explota la crisis subprime y tanto la Reserva Federal como el Banco Central de Chile lleva las tasas al cero. El Banco Central de Chile les llevó el 0,5%, si no me equivoco. Aquí lo tengo anotado. Sí, Chile entre octubre del 2008 y junio del 2010 mantuvo la tasa en 0,5%. Y la Reserva Federal la lleva al rango 0,25, o sea, prácticamente 0%, y la mantiene así, fíjense, hasta finales del 2015, o sea, recién en diciembre del 2015, si no me equivoco, la Reserva Federal parte con este proceso de normalización monetario y eleva las tasas de interés del rango 0,25 al 0,25, 0,50. Pero si se dan cuenta, Chile, el 2011, en agosto, aquí lo noté, en agosto del 2011, Chile ya tenía la tasa de política monetaria en 5,25% y la Reserva Federal en cero. Chile en la línea negra y la Reserva Federal, los fondos federales, son en la línea azul. Entonces, hay que preguntarse cómo es posible que un spread de tasa de tan solo 5,25 puntos, porque Chile la tenía en 5,25, disculpen, 5,25 y la Reserva Federal en cero, por lo tanto, el diferencial de tasas de 5,25 puntos fue vital para que el mercado aprovechara el carry trade. ¿Y qué es lo que es el carry trade? Es cuando en los fondos de inversión o inversionistas de alto patrimonio o empresas se endeudan en Estados Unidos a una tasa cero, o sea, al día 1, esta empresa o este fondo de inversión se endeuda en Estados Unidos a una tasa cero, porque esa es la tasa que dicta el Banco Central de Estados Unidos, o dictaba, se endeuda en tasa cero, viene con esos dólares a Chile, los subasta aquí en el mercado chileno, ¿no es cierto? Viene a una mesa de dinero, vende los dólares, por lo tanto se genera un flujo de venta de dólares y compra los pesos, y cuando las cosas se venden, caen de precio, y lo que tú estás comprando sube de precio. En general, cuando cae el dólar, lo que en realidad está subiendo es el peso chileno. Y como les mostré en la lámina anterior en el gráfico, el dólar en esta fecha llegó a los 455 pesos. Son realmente un precio ultra barato, pensando en lo que tenemos hoy día. 455 pesos, y el spread de tasa era tan solo, entre comillas, un 5,25. 5,25 en Chile, 0 en Estados Unidos. Entonces, funcionaba bastante bien. ¿Se dan cuenta? Hoy día, la Reserva Federal tiene la tasa del 2,5% y Chile tiene el 9,75%. O sea, hay un diferencial de tasa de 7,25%. El spread de tasa hoy día, entre comillas, el negocio garantizado, es mucho mejor que el año 2011. Sin embargo, hoy día tenemos el dólar pegado sobre los 900 pesos. Entonces, hay que tratar de entender qué es lo que pasaba en Chile el año 2008, 2009, 2010, 2011, que provocó que una masa enorme del mercado se endeudara en Estados Unidos, trajera los dólares a Chile y los emitiera aquí, y el tipo de cambio, focalizar el tipo de cambio y permitir que el dólar se fuera a la zona de 455 pesos. Bueno, mi página de Trade Economics es clave. Claro, aquí yo, por ejemplo, empiezo a ver inmediatamente que el año 2011 los impuestos bordeaban el 17%. O sea, impuestos, digamos, relativamente competitivos.
20%, después subieron después una reforma tributaria que los llevó al 18,5%, el 2012, pero fíjense lo que ha pasado de ahí a la fecha. O sea, lo único que hemos hecho desde ese tiempo a ahora es literalmente subir los impuestos, que en términos generales, yo tengo una perspectiva del mercado más bien liberal, pero cuando tú subes los impuestos, lo que tú estás tratando de profitar, podemos entrar en discusión, estas son frases polémicas, pero cuando tú subes los impuestos, en términos generales lo que estás tratando es profitar del éxito del trabajo ajeno. ¿Ah? No veo otra definición como para tratar de subir los impuestos. Los políticos dicen que es para recaudar más, pero ya está comprobado que recaudaron, o sea, suben los impuestos y recaudan menos. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a entrar en polémica? Insisto, solamente viendo el tema de los impuestos, podemos tratar de entender eh, por qué el tipo de cambio el año 2011 llegó tan abajo. Y si, por ejemplo, nosotros vemos el ratio de deuda, factores clave, o sea, estamos hablando, estamos hablando solamente de los impuestos y estamos hablando de la deuda. Fíjense, el año 2011 la deuda chilena era 11,1% del PIB. Hoy día, el 2020 cerró en el 33, el 2031 probablemente puede haber cerrado cerca del 35, y probablemente 2022 vamos a estar cerrando la deuda, el ratio deuda-PIB, o sea, deuda versus lo que produce, cercano al 37, quizás al 40%, no sabemos cómo van a ser las finanzas públicas de este gobierno, porque si en general, tú, insisto, a esta inflación de 12,5% le pones una reforma tributaria, probablemente la inflación se va a hacer alta, probablemente el Banco Central va a tener que seguir subiendo las tasas, ¿no es cierto? Entonces, aquí encuentro yo, y voy a hacer un paréntesis cuadrado, ¿ah? Aquí yo encuentro que hay una contradicción, pero yo no soy académico, insisto en esto, ¿ah? Y respeto mucho la trayectoria académica del ministro Marcel, pero creo que hay un factor ideológico que está presente de fondo que es demasiado potente, porque obviamente, hoy día en Chile tenemos una inflación que está en el 12,5%, que es altísima, ¿no es cierto? Por factores de deuda, como lo vimos al principio, factores de impuestos, todo eso se traspasa a precio, por lo tanto los impuestos en general son un driver de inflación. Pero también la pregunta es que si ya tenemos este escenario, ¿por qué castigar el consumo subiendo las tasas de interés? ¿Por qué no incentivamos la producción? ¿Por qué en vez de compensar la oferta con la demanda, por qué en vez de compensar esas dos curvas solamente impactando la demanda, o sea, hacer que la gente consuma menos, ¿por qué mejor no incentivamos a que las empresas produzcan más? Yo creo que en términos generales, eso es si digamos, una situación, digamos, relativamente acertada. De hecho, las grandes economías lo están haciendo. Inglaterra está bajando los impuestos, Estados Unidos bajó los impuestos del 35 al 21. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Insisto, yo creo que esto es un tema más bien ideológico, y está bien que el Banco Central lo haga, pero el Banco Central lo hace porque el mandato de ellos es la estabilidad de precios, donde ve que el gobierno no hace nada. Entonces, obviamente, lo primero que tiene que hacer el Banco Central es subir las tasas. Pero lo que debería hacer el gobierno es aplicar una cosa más bien fiscal, porque hay dos fuerzas que afectan la inflación, una es la política monetaria y la otra es la política fiscal. Entonces, si tú sube las tasas de interés para contraer el consumo, obviamente lo que vaya a contraer es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico se necesita para recaudar más impuestos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué no bajamos en vez de subir las tasas de interés, por qué no bajamos los impuestos para incentivar la producción? Paréntesis cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el año Chile del 2011 al Chile del 2022 son países absolutamente distintos en cuanto a métricas fiscales. ¿Se dan cuenta? Deuda e impuestos, nada, absolutamente nada que decir. Denme un segundo. Voy a tomar agua. Entonces, ya hemos visto el tema de las tasas de interés y la divergencia de tasas de interés. Estamos viendo un poco lo que generan los impuestos. Y quiero mostrarles algunos titulares de la prensa aquí en Chilena, algunos titulares que me han llamado profundamente la atención. Por ejemplo, esta es la forma, este es un titular que se los quería mostrar, a las claves de la reforma tributaria más grande de la historia para financiar la mitad del gobierno del gobierno actual del presidente Boric. O sea, ya hay un consenso, digamos, que esta va a ser la reforma tributaria más grande de la historia chilena. Y eso en general a mí personalmente me da bastante miedo. O sea, aquí, este es el cuco, por decirlo así. El cuco no es que el Banco Central suba las tasas, no, este es el cuco. Bueno, en fin, esto es lo que provoca el tema de las tasas de interés, las tasas de interés altas, por decirlo así, y los impuestos altos en el comportamiento de las personas, que yo les dije en la presentación que íbamos a tratar de determinar cuáles son los drivers que generan el flujo de dinero. ¿Ah? Porque
que los contribuyentes de altos patrimonios se vayan a Estados Unidos no es porque recibieron un mensaje divino y que les dijo, señores millonarios, ustedes tienen que irse de Chile porque yo, Dios Todopoderoso, les digo que ustedes tienen que irse. No, aquí hay incentivos hay incentivos que provocan comportamientos disímiles en las personas, en las empresas y en el comportamiento económico, lo que la universidad dice el behavior economics, el comportamiento económico de las personas. ¿Se dan cuenta? Aquí hay drivers que generan que el dinero vaya o regrese o vaya a una parte y no a otra. ¿Por qué el dinero viene a Chile, por ejemplo, y sale de Venezuela? ¿Por qué el dinero sale de Argentina y viene a Chile? ¿O por qué el dinero sale de Chile y va a Brasil? ¿Por qué el dinero sale de Alemania y va a Inglaterra? O sea, hay cosas que hacen las personas que determinan el flujo de dinero. Y efectivamente, aquí es una página de La Tercera, un medio relativamente bastante reconocido en Chile, que según el Servicio de Impuestos Internos, a pedido de un diputado de la República, diputado, senador, no sé, un diputado, pidió el informe al Servicio de Impuestos Internos y efectivamente esto reveló que hay 43 contribuyentes de altísimo patrimonio que hicieron trámite para cambiar su domicilio tributario solamente en los últimos 7 meses. O sea, es gente que antes invertía en Chile y pagaba sus impuestos en Chile, que hoy día probablemente está agarrando su plata y se la está llevando para pagar los impuestos en otra parte, donde sean literalmente más competitivos. Esto no tiene nada que ver con antipatriota ni nada de eso. O sea, esto es solamente, es solamente flujo de dinero, digamos, por condiciones adversas en una parte versus mejores condiciones en otra, ¿no? ¿Ah? En fin. Y esto, lo que está pasando en Chile, fíjense, no es la primera vez que pasa, si esto ha pasado en diferentes partes del planeta. Y yo me acuerdo, y me puse a investigar ayer en la noche, porque Francia, ¿no es cierto? Que todos aquí los chilenos hablamos, en general, hablan bastante del sistema de bienestar europeo, ¿ah? Que está financiado obviamente con impuestos bastante altos, también más altos de los que tiene Chile. Eh, Durante el año, si no me equivoco, la década del 2015, por ahí, en ese tiempo estaba François Hollande, con su asesor Tomás Piketty, que es un ideólogo más bien de izquierda, que está enfocado a tratar de eliminar el flujo de recaudación del Estado versus, ¿no es cierto?, impuestos. Impuestos, eso es lo que se le ocurre a esta gente. Impuestos, 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 impuestos. No se le ocurre. En ni una parte de los políticos está el ahorro, solamente está recaudar más bien impuestos. El ahorro no existe en la cabeza de esta gente. Entonces Francia, el año 2017, perdió, Italia también, perdió miles de millonarios. ¿Y, ¿y por qué? Principalmente porque, ¿y dónde se fueron? Se fueron a Australia, principalmente por aquí dice, el reducido peso de los impuestos que grababan en ese tiempo, estamos en el año 2017, que grababan los impuestos, el impuesto al patrimonio. Lo mismo que se está planteando un poco aquí en Chile, ¿eh? Grabar el impuesto al patrimonio. Bueno, en fin. Yo creo que la cara visible de este proceso doloroso en Francia, ¿no es cierto?, fue Gerard Depardieu, ¿no es cierto?, que es un actor francés. Yo me acuerdo haber estado viéndolo en vivo, con toda esta bataola que se generó cuando él dice, ¿sabes qué? Yo me voy, que fue un poco la punta, esto fue el diciembre del 2012, fíjense, 4 o 5 años antes del titular que les acabo de mostrar. Gerard Depardieu, que es un actor francés, millonario obviamente, decide irse de Francia porque en ese tiempo se estaba planteando poner un impuesto marginal, obviamente, de 75% para los ciudadanos con altos ingresos de 1.000.000 de euros. Estamos hablando de gente que ganaba $1.000.000, a esa gente le estaban poniendo un impuesto de 75%. O sea, de lo que tú trabajas, el 75% iba para el Estado, o marginalmente al Estado, ¿no es cierto? Y el 15 por el 25% era tuyo, de tu trabajo. Entonces, eso realmente no resiste, obviamente, ni un análisis. Y este señor, yo me acuerdo haberlo estado viendo en una conferencia en vivo, le dicen, oye, usted, lo típico, usted es un antipatriota, ¿por qué se está llevando sus inversiones de Francia? Y Gerard Depardieu le pregunta al periodista, le dice, oye, yo he pagado durante todos estos tiempos, durante todos estos años de carrera profesional, he pagado 300 millones de euros en impuestos. ¿Cuánto has pagado tú? Bueno, obviamente hay silencio. Y en términos generales, creo que el tema de los impuestos, también las tasas de interés, pero creo que el tema de los impuestos que cobran los gobiernos es un driver determinante a la hora de determinar, valga la redundancia, hacia dónde va el dinero. ¿Se dan cuenta? Aquí está, yo puse aquí François Hollande, que es un presidente francés que estuvo hasta el 2017, ¿no es cierto?, que era asesorado por este señor, que es Tomás Piketty, pueden buscarlo también, que es bueno, es un escritor de libros famoso, ¿no es cierto?, que estuvo en Chile también, estuvo en Chile justamente
no sé si asesorando, pero estuvo en Chile justo previo a la reforma tributaria de la señora Bachelet, Bachelet 2, si no me equivoco, por ahí por el 2017, 2014, discúlpeme. Estuvo, no sé si asesorando, pero estuvo en Chile dando conferencias, ¿no es cierto?, a la izquierda chilena, para asesorarla en este caso de subir los impuestos. Ya sabemos lo que ha pasado desde la reforma tributaria de la señora Bachelet, que se suponía era para recaudar más, pero al final terminaron recaudando menos, como siempre ocurre. Los políticos son los contrarian indicators, como te digo. Si, ¿qué es lo que dice el contrarian indicator? Es que si alguien va a comprar, tú tienes que vender; si esta persona quiere vender, tú tienes que comprar. ¿Sabes? Hacer exactamente lo contrario de lo que hace el contrarian indicator. Entonces, Francia vivió hace tiempo atrás un proceso muy similar a lo que estábamos viendo hoy día en Chile: grandes fortunas saliendo del país. Por eso que el tipo de cambio está en la zona de 1.000 pesos. No es casualidad, las cosas no son casualidades. Entonces, aquí yo tengo un titular. Bueno, que este señor Piketty después se enojó con Hollande porque Hollande tuvo que echar pie atrás en su reforma tributaria del 75%. Entonces a este señor lo quisieron compensar, ¿no es cierto?, con un premio que se llama la Legión de Honor. Este gallo lo reconoce. Hubo una pelea bastante brutal con respecto a la relación que había entre Piketty y el presidente François. Bueno, ¿a dónde se iban los millonarios franceses? Lo vimos en el titular. Se iban a Australia, que tiene una tasa de impuestos, digamos, bastante alta también, pero tiene otros beneficios, ¿no es cierto?, como estabilidad política, certeza jurídica, lo que aquí hay mucha derecho a la propiedad, en fin, que para qué vamos a entrar en ese tema. Entonces, como Francia se dio cuenta que estaba perdiendo y estaba recaudando menos, cuando los estados recaudan menos, ya no puedes subir los impuestos al 100%, porque significa que nadie trabajaría. Si te cobran el 100%, ¿quién va a ir a trabajar para pasarle todo lo que tú ganas al Estado? O sea, es como un poco, no resiste análisis, como se dice. Entonces, ¿qué es lo que hizo Francia? Curiosamente, Francia lo que tiene que hacer el año 2019 es empezar a bajar los impuestos. ¿Se dan cuenta? Para evitar que las grandes fortunas se fueran, los franceses tuvieron que empezar a bajar los impuestos. Esta es la tasa de impuestos corporativos, que lo que pagan. Si las personas se van, imagínense cómo se van las empresas. Entonces, esta es la tasa de impuesto corporativo que tenía Francia en el 2012, 2014, 33%. Y cuando se dieron cuenta que poniendo esta tasa marginal al patrimonio 75%, la gente literalmente estaba arrancando de Francia para ir a refugiarse fiscalmente, por ejemplo, a Rusia, a Luxemburgo, ¿no es cierto?, o al mismo Australia. Bueno, se dieron cuenta que tuvieron que, literalmente, para que la gente no se arranque, tienen que empezar a bajar los impuestos. ¿Qué pasó con Italia? En Italia pasó exactamente lo contrario. Fíjense, el año 2016, ellos también se dan cuenta que los millonarios italianos, las empresas italianas empiezan a abandonar Italia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Empezar a bajar los impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo Chile? Todo lo contrario. O sea, nosotros vamos de una tasa del 20% al 27%, los europeos van de una tasa del 33 al 26%. O sea, y probablemente, si es que este flujo, este éxodo de, de dinero desde los países europeos continúa, más toda la presión que hay por el tema del desempleo. Fíjense acá, yo voy a ocupar mi página de Trading Economics de nuevo. Trading Economics. Acá está. Voy a poner aquí Europa. Pero esto no lo tenía modificado así, pero de todas maneras, fíjense. Europa. Tengo los ratios de deuda. Fíjense, los ratios de deuda en Francia, o sea, los impuestos, la, la deuda del país, cuando está por sobre lo que tú produces, porque el ratio de deuda de Francia es un 112% del PIB. O sea, produces más, debes más de lo que produces. En términos generales, eso, cuando tú te endeudas, es porque tienes que cumplir con un gasto que no eres capaz de autofinanciar. O sea, si el Estado ya tiene un déficit francés de 6,5% del PIB, bueno, ese déficit tú lo cubres con deuda, porque tienes compromisos sociales que tienes que pagar, porque si no la gente está en la calle tirando piedras. ¿Te das cuenta? Entonces, como las empresas en su momento los impuestos estaban tan altos y querían seguir subiendo el gobierno de François Hollande, las empresas empiezan a irse, el Estado recauda menos, por lo tanto el Estado al final termina endeudándose más, y eso tiene un cauce natural, que es el empleo. Francia tiene un empleo estructural de 7,3%, que es un empleo altísimo, si lo comparamos, por ejemplo, con el empleo alemán, que tiene un déficit del Estado de 3,7% y una deuda al PIB la mitad de lo que tiene Francia. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí los alemanes te muestran en estos tres datos que son bastante más eficientes en los recursos públicos. Los italianos tienen una deuda de 150% del PIB, con un déficit de 7,22 y una tasa de desempleo del 8,10%. Francia, o sea, España es un tema aparte. Francia tiene una tasa de deuda de 118% del PIB,
un déficit prácticamente del 10%, del 7% y una tasa de cesantía altísima, estructural, en la zona de 12,3%. Esta es la tasa de desempleo de los españoles, fíjense. El 2014, o sea, hasta hace 8 años atrás, Francia tenía una tasa de desempleo de 26%, y en general se ha mantenido entre la zona del 14 y el 16. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que nosotros vemos en términos de estructura fiscal, deuda y déficit fiscal tiene un decanto de inflación, obviamente, o sea, tiene una decantación natural que son, que son la tasa de interés. Entonces, bueno, para que volvamos un poco a nuestro ya nos quedan vamos en 45 minutos de webinar. Entonces, la pregunta es, ¿dónde va el dólar? Esa es la pregunta, el bottom line que tenemos que tratar de resolver hoy día. Entonces, la verdad, y como voy a empezar a terminar la presentación, la verdad es que yo tengo la impresión de que vamos por un mal camino, no desde el punto de vista no desde el punto de vista político, porque los políticos, insisto, ya dejaron la escoba en las finanzas públicas. Hoy día Chile, voy a poner América que no, hoy día Chile tiene una tasa de deuda que está cercana al 35%, un déficit fiscal de 7% del PIB, también, para que pongamos los números en contexto. Aquí el 2014, previo a la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet, Chile tenía un déficit fiscal relativamente aceptable. Antes de este tiempo, nosotros éramos acreedores, o sea, le prestábamos plata al mercado, al mundo, nosotros le prestábamos plata al mercado. Después de la reforma tributaria de la señora Bachelet, pasamos a tener, de tener superávit fiscal a tener déficit. Y eso ya, esta caída del déficit fiscal, obviamente provocada por el COVID-19, ¿no es cierto?, pero en fin, la crisis social, este déficit fiscal ya está prácticamente estructural en la zona del 7%. Entonces, eso obviamente va a tener un decantamiento, igual que en los países europeos, en desempleo. Y cuando tienes desempleo, el Estado tiene que tratar de recaudar más, ¿no es cierto? Entonces lo que se le ocurre a los políticos es que hay que subir los impuestos para tratar de recaudar más, pero recaudan menos. Entonces estamos entrando en un loop súper complejo. Entonces, ¿cuál es qué es lo que veo yo? Que en términos generales lo que está disparando, probablemente lo que va a disparar el dólar hacia adelante, no es ni un factor ni político, ni filosófico, ni nada. Yo tengo la impresión de que los dos drivers de riesgo de aquí hacia adelante van a ser financieros, o sea, si es que efectivamente la deuda sigue disparada y el déficit fiscal sigue muy abajo, probablemente se va a mantener la tasa de cesantía muy arriba, prácticamente un 8%, una tasa alta. Es una tasa altísima, sobre todo pensando en que ya tenía una inflación de 12,5%. ¿Cuál es el problema de la inflación? Es que es un impuesto que no lo recauda nadie. ¿Ah? A pesar de lo que decía el ministro de Economía aquí en Chile, que la inflación era buena para las pymes, yo tengo la impresión de que él es el perfecto contrario indicator. O sea, lo que te dice el ministro es exactamente lo contrario. O sea, si él dice que esta cosa es buena para las pymes, probablemente sea mala, y si te dice que esto hay que hacerlo así, probablemente haya que hacerlo así, en fin. Y el Banco Central de Chile, insisto, con las tasas del 9,75% para tratar de frenar el consumo, probablemente lo que estamos viendo hacia adelante es que sí, el 2019 tuvimos un estallido social con un desempleo. Veamos cuánto es el desempleo del 2019, por ahí. Si el 2019, déjame poner acá más atrás, aquí, si el 2019 teníamos un desempleo por acá, en este sector aquí, alrededor del 5%, ya está en 8, del 5%. Si teníamos una inflación, veamos cuánto era la inflación en Chile el año 2019. Si el año 2019 teníamos una inflación cercana al 2%, ¿ah? Y hubo un estallido social con el tipo cambio a todo esto, veamos cuando estaba el tipo cambio, el año 2019 para el estallido social, por aquí creo que lo marqué, estallido social, aquí está. El estallido social aquí está. En 700 pesos, imagínense lo que se viene para adelante, con un dólar en 907, que está ahora, subiendo una inflación importante a 12,5% y con una tasa de interés de ¿cuánto? Se me olvidan los datos. Una tasa de interés de 9,75%. ¿Cuánto era la tasa de interés del 2019? Veamos cuánto era la tasa de interés del 2019. La tasa de interés estaba en el 2,5%. O sea, si con datos macro muy buenos tuvimos un estallido social, imagínense cómo va a ser el estallido social que se viene ahora con una deuda altísima, con un déficit fiscal altísimo, con el gobierno subiendo los impuestos
con el Banco Central subiendo las tasas, ¿no es cierto? En fin, yo creo que la cosa no viene nada de bien, entonces raya para la suma y dejo pie los últimos 10 minutos para las preguntas. Probablemente el camino que le toca recorrer a Chile es un camino doloroso, eh, que probablemente va a llevar el tipo de cambio probablemente más arriba, porque insisto, aquí lo noté, y lo otro que me gustaría comentarles que se me quedó en el tintero, déjenme buscar dónde lo tengo, acá, que el Banco Central de Chile, aquí están los titulares del 12 de julio, que cerró esos son, esos son los argumentos de los comentaristas chilenos. ¿Ah? El dólar subió a los 1.000 pesos porque el cobre estaba cayendo. Ya vimos que en los últimos 3 años el cobre subió 33%. El tipo de cambio llegó a los 1.000 pesos a mediados de julio. Y aquí tengo un poco aquí tengo la nota de prensa del Banco Central Europeo para explicarlo un poco. ¿Ah? Es un programa de intervención que termina, que partió el lunes 18 de julio y es hasta el 30 de septiembre, o sea, y estamos a 4 de agosto, o sea, poquito tomando en cuenta que son días hábiles, el término de la intervención del Banco Central está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Y qué es lo que dijo, qué es lo que hizo el Banco Central? Va a intervenir, en total, el paquete completo son 25.000 millones de dólares, ¿ah? De los cuales 10.000 millones los está vendiendo al mercado spot. O sea, el Banco Central sale todos los días a vender, creo que son alrededor de 200 millones de dólares diarios, para tratar de contener esa presión compradora que hay en el mercado chino. O sea, todos los que quieren comprar, el Banco Central se los vende para que el precio se mantenga relativamente estable en la zona de 910, 915, 900 pesos. ¿Ah? Tiene otro instrumento que es la instrumentos de cobertura cambiaria, que significa que para las empresas exportadoras o importadoras que necesitan certeza en la volatilidad del tipo de cambio, porque por ejemplo una empresa que quiere importar una máquina que tiene que pagar la reserva hoy día y tiene que pagarla no sé, a 30 días, por ejemplo, o a 60 días, esa empresa necesita certeza de cuánto le va a costar la máquina por tipo de cambio. Ellos saben que la máquina vale $100.000, por darse un ejemplo. Pero lo que tienen que tratar de entender es cuánto les va a costar a ellos, a cuánto les va a tener que costar a ellos comprar esos $100.000. O sea, un dólar no es lo mismo comprar $100.000 a un dólar de 900 que un dólar de 1.000. Entonces, para entregar certeza al sector exportador o importador, el Banco Central está entregando cobertura cambiaria por un monto de 10.000 millones de dólares. Y lo otro, que son los otros 5.000 millones adicionales, que es un swap en dólar, significa endeudarse en dólar a una tasa barata, porque el Banco Central de Chile no imprime dólares, por lo tanto, esta tasa debería estar indexada al 2,5% que tiene la Reserva Federal. Entonces, ¿qué significa esto? Que las empresas le pasan un papel, vale por 1.000 millones de dólares, y el Banco Central les pasa los 5.000 o 1.000 millones de dólares en deuda, ¿cierto? Y las empresas van al mercado chileno y para pagar sueldo, en fin, capital de trabajo, tienen que vender esos dólares, comprar pesos y financiar su estructura operacional. Entonces, aquí tienes un paquete completo de 25.000 millones de dólares y aquí esto no lo tenía en carpeta, pero voy a poner este siguiente dato. Miren, fíjense, voy a entrar a Chile y aquí en Money, creo que es Money, aquí déjenme preguntar. Aquí está. Las reservas internacionales del Banco Central de Chile. Aquí está. Reservas internacionales. Fíjense, voy a poner los últimos de años. Para el estallido social, el año 2019, el Banco Central de Chile tenía unas reservas internacionales de prácticamente 37.000 millones de dólares. ¿Ah? Quemaron dólares para contener el tipo de cambio, cuando se fue a 870, para que tengamos las cosas en contexto, y ya está en 910. Después de la intervención millonaria que tipo el Banco de Chile, que quemó de 40.000 millones, llevó las reservas internas prácticamente a 35.000, o sea, quemaron una buena cantidad de millones de dólares. Después entraron en un proceso de recomprar esos dólares que quemaron, y compraron más, y compraron por lo menos 55.000 millones, ¿no es cierto? Tratando de prever un poco lo que iba a estar pasando hoy día, buena visión del Banco Central, ¿no es cierto? Que en términos generales también a diciembre del año 21 fue un driver también de llevar el tipo de cambio arriba, porque el Banco Central lo estaba comprando. Bueno, en fin, de los 55.000 millones ya han quemado prácticamente 10.000 millones entre operaciones forward, en fin, la planificación que tiene el Banco Central de Chile hoy día y probablemente, y teniendo en contextualización esto,
El Banco Central de Chile hoy día tiene 45.000 millones de dólares en reservas internacionales, ¿no es cierto? Probablemente cuando termine esta cuestión, las reservas van a caer a lo menos, digamos, no sé, depende del flujo, pero supongamos que ocupan la artillería total, que son 25.000 millones de dólares. El Banco Central debería quedar con alrededor de 20.000 millones de dólares en reservas internacionales, porque aunque ponga un swap, después llega al término del programa, tienen que hacer la recompra de esos dólares, ¿se dan cuenta? Entonces, si el Banco Central te presta una plata, después tienes que hacer la reconversión de esa operación. Y el Banco Central, si queda, supongamos, con 30.000 millones de dólares, hay que pensar que el mercado chileno mueve diariamente 2.000 millones de dólares diarios, 1.500, 2.000 millones de dólares diarios. Si tú lo multiplicas eso por 21 días hábiles de trading, eso te da que en el mes el mercado chileno mueve 42.000 millones de dólares. O sea, si bien es cierto, y con esto termino, el Banco Central de Chile tiene una artillería importante, pero no es una artillería infinita. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando de un banco central como la Reserva Federal, no estamos hablando como un banco central, o el Bank of England, el Banco Central de Inglaterra, por ejemplo. No estamos hablando de grandes bancos centrales, estamos hablando de un banco central latinoamericano, sudamericano, que tiene 45.000 millones de reservas internacionales para contener un proceso de compra de dólares que probablemente está impulsado, como digo, por un factor que es más bien cultural. Ya dejó de ser político, probablemente lo que tenemos hoy día, el driver, y con eso cierro el bottom line de esta exposición, probablemente lo que va a seguir llevando el dólar arriba es principalmente más que un factor político financiero, es un factor cultural. Ya, voy a revisar algunas preguntas que están acá. Voy a ver. Hola, nos compartí sí, vamos a Tatiana, vamos a compartir la grabación, de hecho la estaba grabando, dice GRK0, dice, un socialista antes que bajar impuestos primero prefiere cortarse la mano. Bueno, como no quieren bajar impuestos, la única alternativa es subir la tasa de interés para sacar liquidez del mercado. Sí, es una buena conclusión. Aquí dice Tronc B. ¿A quién le compra el Banco Central de Dólares los dólares y a qué precio los compra y con qué plata? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿eh? Pero el Banco Central de Chile todavía es una institución autónoma, más allá de lo que digan los políticos, todavía es una institución autónoma. El Banco Central de Chile compra en Chile los dólares. O sea, lo que está en el mercado, el Banco Central de Chile va y los compra. O sea, a través de su, como le dicen, la ventanilla. Creo que le dicen la otra vez. Que el Banco Central de Chile tiene una mesa de dinero, en el cual compra y vende y así va ajustando la política monetaria, ¿no es cierto? O sea, cuando el Banco Central compra dólares, ¿no es cierto? Habría que investigar en la página a qué precio los compra. No sé si esto está tan claro en la página del Banco Central. Si tú vas a la página, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, ellos tienen un track record del día que hacen la operación y al precio al cual Hacienda estuvo vendiendo prácticamente 50.000 millones de dólares el año pasado. Y de eso hay un track record. Ingresen a hacienda.cl, oficina de la deuda creo que se llama, después venta de dólares, y ahí tiene un Excel en la cual el Ministerio de Hacienda tiene detallado qué día se vendió los dólares, qué monto y a qué precio. No sé, no estoy tan seguro si el Banco Central lo tiene así, creo que no. ¿Ah? Pero en general, los dólares que compra el Banco Central son los que compran en el mercado local. El Banco Central, piénsalo así, o sea, el Banco Central tiene pesos en su billetera, en su cuenta corriente, el Banco Central tiene pesos, no podría ir con esos pesos a comprar dólares a Estados Unidos, porque los pesos chilenos para Estados Unidos sirven como para limpiarse el poto. No sirven, los pesos chilenos en Estados Unidos no sirven para nada. Son juegos como un billete de metrópoli. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Banco Central de Chile compra los dólares acá en el mercado chileno, emite dólares, o sea, emite pesos, o sea, con los pesos que tiene en su cuenta corriente, va y compra, o así igual como lo hacemos nosotros en la casa cambio de la esquina. Aquí Cero dice, consulta, el préstamo de compra del Banco Central a la AFP para temas de retiro produjo emisión monetaria. No, no creo que no, yo creo que eso fue hecho con reservas que tenían el Banco Central de Chile. Hubo bastante polémica para entender temas de, sí, yo te entiendo. Bueno, cualquier emisión es producto de inflación, obviamente. Cuando tú aumentas la masa monetaria, mira lo que pasa en Argentina. ¿Ah? Cuando tú aumentas la masa monetaria en moneda local, eso genera inflación. ¿Ah? Pero yo tengo la impresión de que el Banco Central esta intervención la hizo con reservas, con plata que la tenía en la cuenta corriente. No creo que lo haya hecho con una maquinita de imprimir billetes. Creo que no. No sé si esto está permitido, habría que leer los estatutos, pero yo tengo la impresión de que los préstamos del Banco Central porque imagínate, hubo mucha polémica al respecto de esto. ¿Ah?
Y en términos generales lo que hizo el Banco Central era precisamente eso, o sea, resguardar la estabilidad del sistema financiero. O sea, imagínate los FP hubiesen tenido que vender en ese día, en ese momento, la avalancha de retiros de FP del primer, segundo y tercer retiro, o sea, había quedado las cosas. El Banco Central lo que hizo fue poner un colchón, pero yo tengo la impresión de que ese colchón fue con cargo a sus propias reservas, en pesos. ¿Qué recomiendas tú? ¿Esperar para comprar o comprar ahora? Dame un segundo. Aquí Mario unas preguntas. ¿Cuál es la recomendación? Mira, es una respuesta, es una pregunta compleja la que tú haces, Mario, pero teniendo en cuenta de lo que me estás preguntando, yo creo que hay que tener en consideración dos factores. A ver, déjame revisar, porque aquí me hicieron una pregunta. Bueno, los dos factores son, uno, los fundamentos, que ya lo hemos estado conversando, y, o sea, yo tengo, más que nada, tengo la convicción de que el tipo de cambio probablemente de aquí a 12 meses va a estar más arriba de los precios actuales. Eso yo creo que en realidad no tengo muchas pruebas, porque obviamente proyectar el futuro nadie lo puede hacer, pero tampoco tengo muchas dudas. ¿Ah? El otro factor que tenéis que responder tú mismo es la temporalidad. ¿A cuánto tiempo plazo estáis pensando tú en invertir en dólares? Si tú me decís, mira, sabes que yo quiero comprar dólares hoy día para dejarlos 3 años, yo te digo, cómpralos hoy día al precio que sea, da lo mismo, esperando 3 años más. Si me decís, mira, yo tengo que comprar una máquina el próximo mes, yo diría, espérate porque probablemente el tipo de cambio se va a mantener bajo porque el Banco Central lo está interviniendo. A medida que empieza a llegar la fecha de vencimiento, que es el 30 de julio, probablemente el mercado va a empezar a exigir un poco más al mercado. Cuando tú sabes que el comprador, cuando tú estás en la posición de compra y sabes que el vendedor ya empieza a agotar su reserva, porque son 25.000 millones de dólares finitos, por decirlo así, probablemente la fuerza compradora va a empezar a agarrar mucho más vuelo, pensando en que las grandes fortunas se están yendo, toda esa gente se va con dólares, no se va con pesos. Insisto, los pesos fuera de Chile son billetes de metrópoli, no sirven para nada. ¿Ah? Entonces, eh, entonces, yo creo que esas preguntas tenéis que responderlas tú. ¿Cuál es la temporada? Y yo insisto, si tú estás pensando en una versión de inversión de 3, 4, 5, imagínate los venezolanos en el año 1980. Hoy día prácticamente no hay dólares en Venezuela. En Argentina, ¿para qué decir? Mira, aquí tengo un pantallazo para que pongamos las cosas un poco en contexto también. Aquí tengo Latinoamérica. Veamos, po. Veamos cómo va el tipo de cambio este año en otros países donde no hemos tenido elecciones presidenciales que enturbien, porque, insisto, no es que la elección presidencial enturbie un proceso de compra o de venta de dólares. El problema que tuvimos nosotros es que la elección presidencial fue justo a final de año, entonces ensucia el track record desde el 31 de diciembre a la fecha. ¿Te das cuenta? Pero, por ejemplo, Colombia tuvo elección hace poco, o sea, ese proceso no enturbia el track record de la divisa. Mira, fíjate, en Argentina, year to date, o sea, desde el 31 de diciembre del año 2021 a la fecha, el tipo de cambio oficial, no el blue, el oficial, ha subido un 29,18%. Bueno, en Chile ya sabemos un 6,23% porque el 2021 cerró alto por el proceso de la segunda vuelta presidencial. En Colombia, hasta la fecha, el tipo de cambio ha subido un 5,3%, se ha mantenido relativamente estable, digamos, a pesar de la elección de Petro. Pero fíjate lo que ha pasado en Perú, eso también va un poco en línea en la tesis del problema está en Chile o afuera. En Perú el tipo de cambio durante el año, a pesar de todas las cosas que tienen, a pesar de toda la convulsión política, Castillo que está investigado por corrupción, los ministros, en fin, todo lo que vemos en Perú en la noticia, el tipo de cambio en Perú ha caído un 2,26%. En Brasil, con plena elección presidencial, esperando que el mercado, me imagino, una parte del mercado va a esperar que gane Lula nuevamente. En Brasil, por alguna razón, yo creo que es por una reforma tributaria que llevó adelante el presidente Bolsonaro, lo cual reducía los impuestos nuevamente, reducía las impuestos a las ganancias de capital, a las personas, a las empresas. Bueno, el tipo de cambio en Brasil durante el año cayó un 5,75%. En México, que le ha hecho, creo yo, le ha hecho bastante bien el gobierno de Biden, a los mexicanos, por lo menos, una persona menos beligerante, en fin, el tipo de cambio cayó un 0,62 y el tipo de cambio en Uruguay ha caído un 8,75. Lejos por donde más ha caído el tipo de cambio, la certeza, nuevamente, la certeza para hacer negocios, porque hay un concepto que yo siempre lo reitero. La base fundamental para cualquier tipo de relación humana es la confianza. Si no hay confianza, no hay negocios. No confidence, no business. Así de sencillo. Si no hay confianza, no hay relaciones humanas, no hay relaciones de pareja, no hay negocio. ¿Ah? Y el dólar index a nivel global durante el año subió un 10,84. Entonces, aquí tú tienes un track record de tratar de determinar si Latinoamérica, el tipo de cambio está subiendo fuerte, ¿para dónde crees tú que va a ir Chile? ¿Te das cuenta? Entonces,
Pero el problema es que en el cortísimo plazo, por eso hablo de la temporalidad, en el cortísimo plazo el Banco Central lo está interviniendo. Entonces, esa pregunta de la temporalidad, los fundamentos ya lo resolvimos. La temporalidad tenéis que responderla tú para tratar de determinar a cuánto tiempo plazo vas a invertir en dólares. Aquí Mario hace hace otra pregunta, dice, por ejemplo, para comprar una casa a tiempo, a un año. La pregunta era como para comprar una casa. Bueno, esa es una inversión de largo plazo. ¿Te cuenta? Si tú quieres comprar una casa en Estados Unidos, ande y compra el dólar hoy día. Porque probablemente si lo posponís para un año más esta inversión, probablemente lo vaya a comprar a lo menos sobre los 900 pesos. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a través del micrófono. Los dejo, llevamos 1 hora 6 minutos. Creo que ha sido una presentación interesante. Buenas preguntas. No sé, los dejo invitados a que hagan alguna pregunta por mientras voy a tomar agua, si tienen alguna duda, como quieran. No, no hay problema. Yo feliz en contestar lo que sepa. Yo no me las sé todas, pero por lo menos si no, trato de responder en la medida de lo que pueda. Hola Felipe, ¿me escuchas? Soy Mauricio Troncoso. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, yo te hice la primera pregunta cuando mostraste el gráfico ese de cómo Banco Central se encontraba en términos de su colchón, de la cantidad de dólares que tenía antes del estallido social, intervino y como que da la sensación que ahora está en mejor... no, fue el otro gráfico. Sí, no, voy a ponerlo aquí, Eh, está en Money. Aquí, um, este. Ese. Exactamente. Este gráfico da la sensación que estamos bien porque 45.000, no sé qué son, 1.000 millones de dólares, Sí, supongo, 45.000 millones de dólares. Sí. parece ser mucho más de lo que se tenía por ahí por fines de 2020, por ejemplo. Claro, porque en Por este eso, por eso proceso, te hice la pregunta, ¿dónde Banco Central compra dólares? Y tú me dijiste, en Chile. Bueno, claro, no sabía, yo pensaba justamente lo que tú dijiste, que no hace, que se va a Estados Unidos a comprarlo. no, el Banco Así Central que, de Chile no puede comprar dólares de Estados Unidos porque contra qué los compra. O sea, va a Estados Unidos y dice, yo quiero comprar dólares. Perfecto, ahí está la maleta con los dólares. ¿Con qué me va a pagar usted? No, es que yo tengo pesos. Allá en Estados Unidos dicen, pero compadre, aquí los pesos no me sirven de nada. O me tenéis que pagar o con oro o con Bitcoin, no sé, ve tú, pero aquí los pesos a mí no me sirven. O sea, por los pesos podía hacerle un lulo y ponerlos donde mejor te queda. Pero y si, cuando dice los compra en Chile, ¿a quién se lo compra? ¿A los bancos, al supongo? ¿O mercado. Es como decirte, cuando tú compráis dólares en la casa de cambio de la esquina, ¿a quién se los compráis? Es el mismo proceso, a exacto, caja es de exacto. cambio, ¿no? A la casa de cambio, al precio de mercado, ¿no es cierto? Probablemente el Banco Central, yo no trabajo en el Banco Central, y nunca he trabajado. Probablemente el Banco Central debe tener diferentes o posturas, por decirlo. El Banco Central, como por ser una institución tan grande, debe decir, yo voy a subastar pesos, ¿no es cierto? Y deben venir oferentes, ¿no es cierto? A decirle, yo le oferto estos dólares a este precio, y el Banco Central va tomando oferta y demanda los mejores precios a precio de mercado. Yo no creo que, por ejemplo, el tipo de cambio hoy día esté en 900, no creo que el Banco Central, solamente por ser el Banco Central, salga a comprar los pesos o los dólares, discúlpame, en 700 pesos. Eso no es así. Hace una oferta pública y diferentes mesas de dinero, decir, perfecto, yo te ofrezco mis dólares a este precio, otro te dice otro, y así, ahí es cuando opera el mercado. Y mira, tú me decís que Chile parece que está bastante bien, ¿no es cierto? Y aún así el tipo de cambio está a 25% arriba. Fíjate, voy a poner Bien el aquí. sentido de capacidad de intervención, Sí, Banco no, sí, Central. entendí la pregunta, mira. Pero el tipo de cambio, con 45.000 millones de dólares, el tipo de cambio sigue pegado en 900 pesos. Mira lo que pasa si que pongo Perú. ¿Te acuerdas que te dijimos que en Perú el tipo de cambio había caído un 2 y tanto por ciento? Sí. Mira, cáchate, mírate las reservas internacionales que tiene el Banco Central de Perú. O sea, prácticamente el triple de las que tiene Chile. O sea, están hablando de 75.000, 80.000 millones de dólares, el Banco Central de Perú. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, tú decís, estamos bien, pero también, yo entiendo lo que tú decís. Entiendo tu punto de vista, pero también hay que tratar de determinar que estamos bien contra qué. ¿Te das cuenta? El Banco Central de Perú, tenéis que pensar que Chile tiene un GDP anual. A ver, déjame revisar para que lo hagamos en vivo. PIB de Chile. De 252.000 millones de dólares al año, el año 2020. ¿Ah? Deben ser alrededor de 300.000 ahora. Veamos cómo anda el PIB de Perú. Perú.
A ver, déjame, el PIB de Perú 100 años, para que nos entregue el dato. Ahí está, mira, 200.000 millones de dólares. O Bien. sea, Chile tiene bastante más crecimiento económico y generación de Y PIB que menos Perú corrupción. mismo. Ya. Claro, Está menos buena la corrupción. O comparación. sea, Ya. el Banco Central de Perú tiene una reserva internacional mucho más grande, siendo una economía bastante más pequeña. Ya. Entonces, estas cosas hay que tratar de valorarlas, obviamente, en el contexto regional. ¿Cachai? Entonces, la pregunta es, si con 25.000 millones de dólares que le van a quedar al Banco Central de vuelta, cuando termine este proceso de intervención del mercado cambiario, va a ser cuánta artillería más va a tener parada, porque sin ser muy inteligente, y con medio de frente te vas a dar cuenta que si el tipo de cambio ha caído con la intervención del Banco Central Europeo, el Banco Central de Chile probablemente va a subir cuando el Banco Central de Chile deje de intervenir el dólar el 30 de septiembre. Y de ahí, ¿qué es lo que viene? Otro programa de 25.000 millones, bueno, va a volver a bajar el tipo de cambio. Y después, cuando abran la bóveda del Banco Central y la bóveda está en cero, te das cuenta porque, insisto, yo tengo la convicción de que este proceso de alza del tipo de cambio en Chile es un proceso interno, es un problema interno, mucho, del 100%, una alta ponderación de lo que tenemos del tipo de cambio subiendo la zona del peso está acá. Acá tú abres la cortina y lo puedes ver, por eso puse la página de la radio de Vivo al principio. Todo eso que genera granitos de arena para llevar el tipo de cambio arriba. ¿Te das cuenta? Entonces, al final tú concluyes que lo que está llevando el tipo de cambio arriba no es un problema político. Los problemas políticos responden a factores culturales. O sea, la piedra angular del problema que tenemos en Chile es un problema más bien cultural. Ese es el problema. De la cultura salen los políticos, o sea, los políticos responden a lo que dice la gente. O sea, no me veo, no veo un político, ponte tú, o un gobierno diciendo vamos a bajar los impuestos cuando la gente dice que hay que subirlos. O sea, probablemente no va a salir electo. O sea, si la gente dice que hay que subir el impuesto porque hay que castigar a los ricos y toda esta gente, todas estas cuestiones, bueno, probablemente los políticos van a hacer eso. El mundo político responde a la opinión pública, no es al revés. ¿Cachai? Está bien, Entonces, para Felipe. que Muchas veamos, gracias. veamos Está un, bien. veamos un cambio de rumbo, por decirlo así, yo creo que tendríamos que primero tener un cambio en el discurso cultural en Chile. No sé si alguien más tiene, aquí hay otra pregunta. Dice Magdalena, ¿cómo ves la cuenta en dólar de los bancos y además la fortaleza de los bancos con alza del dólar y con la inflación actual y la posible recesión? Bueno, es una buena pregunta lo que hace Magdalena. ¿Cómo ves la cuenta en dólar de los bancos? Mira, no tengo el dato acá para saber el respaldo en dólares que tienen los bancos, pero lo que sí te puedo decir es que todo esto que está pasando obviamente tiene un efecto directo, no en el banco en sí, no en el patrimonio del banco, porque los bancos siguen ganando dinero digamos, a tasa récord. La utilidad, a ver, veamos aquí la utilidad de los bancos, veamos en Google. Utilidad de los bancos. Utilidades de los bancos en Chile. Dice, siguen empinados y superan. Utilidad de los bancos superan los 4.500 millones de dólares. El banco lidera ganancias el primer trimestre. Utilidad de los bancos aumentaron un 189% el año 2020. O sea, imagínate, o sea, los bancos en general siguen ganando dinero. Porque el negocio bancario es un negocio, digamos, bastante seguro. No es ¿Y por qué es seguro? Porque la principal espalda que tienen los bancos. Tú sabes que los revenues de los bancos no vienen de los créditos hipotecarios ni de las cuentas corrientes. A pesar de lo que se cree, la gran utilidad de los bancos viene de la intermediación de activos financieros, de la banca corporativa, por ejemplo. Esos son los principales, en un tema, si tú sacáis el revenue de las empresas, de los bancos, y sacáis una ponderación, no tengo el dato duro en este momento, pero te vayas a dar cuenta que en general las mesas de dinero, o sea, la intermediación de activos financieros es en una amplia proporción la mayor cantidad de pesos que entran a las arcas del banco. No es la emisión de crédito hipotecario, no es la emisión de créditos de consumo, no es así. La gran cantidad de dinero que ganan los bancos viene producto de la intermediación de activos financieros. O sea, es trading, por decirlo así. ¿Te das cuenta? Entonces, y a eso súmale que todo esto que estamos viendo a nivel local, ¿no es cierto?, a nivel regional, con alzas de tasa, los bancos se protegen con algo que se les llama el departamento de riesgo. No por algo, no por nada, las tasas de crédito hipotecario están en máximo, del 2009. ¿Te cuento? O sea, cuando la economía entra en un proceso más bien recesivo, los bancos se protegen, ¿cierto? Protegen su patrimonio, ¿cómo? Restringiendo el crédito. Porque saben que la intermediación financiera es uno de los principales factores que les ingresa
dinero, a sus arcas, a su espalda financiera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Restringen los créditos, suben las tasas, ¿no es cierto? Y se protegen. Entonces, antes una persona que el 2020 era sujeto de crédito, probablemente hoy día no es sujeto de crédito. Por eso que los arriendos están subiendo, porque como el mercado financiero está frenado, o sea, la otorgación de créditos de largo plazo están frenados, ¿no es cierto? Porque las tasas están súper altas, nadie te presta, o muy pocas personas, digamos, muy pocas instituciones están dispuestas a prestarte a tasa variable, o sea, a tasa fija, discúlpame. Hoy día tú tienes una tasa variable que tiene implícito un riesgo asociado, o sea, es difícil endeudarse una tasa variable que tú no sabes cuánto vaya a pagar en 10 años más, sobre todo para un crédito hipotecario, imagínate 10, 20, 30 años más. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto genera que los departamentos de riesgo se pongan más restrictivos, ¿cierto? Y eso termina por restringir aún más la economía. Entonces, cuando la economía se contrae, la gente en vez de comprar, arrienda, ¿no es cierto? Como el mercado chileno, ¿no es cierto? Está creciendo la población y la oferta inmobiliaria va a ir cayendo, probablemente, oferta inmobiliaria me refiero para comprar. Entonces la gente decide arrendar. Y cuando hay una mayor masa de gente arrendando, el precio de los arriendos sube, y por eso que los precios de los arriendos están en máximo histórico. Y eso tiene un efecto directo en el IPC. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso yo insisto, creo que estamos en un problema más bien estructural que desde el punto de vista cultural, no un problema financiero. O sea, aquí la base cultural de Chile yo creo que ha estado un poco manipulada, no sabía cómo decir, para que no suene polémico, pero en términos generales creo que eso es lo que, la base cultural de Chile es lo que cambió, y por eso se ve difícil un cambio de rumbo. No sé si respondo a tu pregunta, Magdalena. Probablemente los bancos van a seguir siendo tan fuertes como ahora. Yo tengo la impresión de que los bancos venezolanos siguen siendo igual de fuertes. Y no por la banca personal. Yo tengo varios amigos venezolanos y ni uno salió de Venezuela con cuenta corriente. ¿Te das cuenta? Probablemente los bancos en Venezuela también son fuertes, tienen espalda financiera en bolívares, principalmente por la intermediación financiera. Y probablemente el próximo año sí vamos a tener una recesión que va a ser, yo tengo la impresión de que va a ser durísimo el próximo año, eso sí. ¿Y cómo podemos protegernos? Bueno, abriendo cuentas en dólares. Fíjate, se me viene algo a la cabeza. Yo no sé si usted es alguien de acá, ha tenido la oportunidad de abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos. Te piden un montón de papeles, pero un montón de papeles. Tienes que mostrar tu declaración de IVA que en Chile, impuestos. O sea, es realmente complejo abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos. Sí, tú dices, abriendo cuenta en dólares en Chile es una opción. Abriendo cuenta en Chile, pero tenéis que pensar que los dólares están en Chile. O sea, hay un riesgo ahí. Ajá. O sea, si tú querés, yo creo que la mejor opción es comprar los dólares y sacarlos. Porque si tú compras la cuenta del Banco Santander, ¿no es cierto? Toda esa cuenta, claro, tú vas a estar protegido en moneda dura, pero la plata va a estar en Chile. Y hoy día creo que los bancos están informando los saldos de cuenta corriente para precisamente ver cuánto impuesto te puede sacar, ¿no es cierto? Entonces, la plata está en Chile. Ahora, y aquí con esto termino. AvaTrade te entrega la opción de abrir una cuenta en dólares y en el banco NatWest por solamente completar un formulario de 15 preguntas. No hay más. Aquí Mario dice abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos, claro. En Estados Unidos o en Chile. Yo creo que lo mejor, AvaTrade es una herramienta espectacular para proteger tu patrimonio en dólares. ¿Por qué? Porque la cuenta está en dólares y protegida por la legislación bancaria inglesa. ¿Qué es lo que es la legislación bancaria inglesa? Significa que la cuenta está segregada del broker. O sea, es como cuando tú abres una cuenta en un corredor chileno, tú le haces tu depósito para transacciones, se lo haces a la cuenta del broker. Por eso que Chang, Garay, ¿no es cierto? Toda esta gente pudo hacer estafas millonarias porque los clientes confiaron en ellos y le depositaron su dinero al broker, entre comillas. Arcan, ¿no es cierto? Hacer inversos. En el caso inglés, la legislación impide eso. Cuando tú abres una cuenta en AvaTrade, AvaTrade gestiona de manera interna que el cliente abra una cuenta corriente en nombre del cliente en el banco NatWest en Inglaterra. La garantía estatal de los depósitos en Chile son 3.600.000, 4 millones. La garantía estatal de los depósitos en Inglaterra son, llevándolo a pesos, son cerca de 50 millones de pesos. Y eso si tú le sumas que la cuenta corriente en Inglaterra está a nombre tuyo, bueno, yo creo que es un driver importante como para abrir cuentas ahí y no en Chile. Porque insisto, cuando tú abres una cuenta en dólares en Chile, la plata está en Chile. Y en eso ya hay un riesgo. Abate de seguro, sí. Obvio que es seguro, Mario. Insisto en lo que, con lo que partí la presentación. AvaTrade es una compañía global, primero que todo. No es una empresa chilena. AvaTrade es una compañía global. Estamos posicionados en Chile, la oficina de Chile abarca toda Latinoamérica. Estamos posicionados en prácticamente toda Europa. Pronto vamos a salir, tengo entendido que pronto vamos a salir en el FTSE 100, vamos a estar transando la bolsa de Inglaterra.
tenemos posicionamiento en Japón, en Australia. O sea, insisto, esta es una compañía global, no es una empresa chilena, no es una empresa regional latinoamericana, es una empresa global que está regulada por el Banco Central de Irlanda. O sea, en términos generales tiene regulación del Banco Central Europeo, y el depósito de nuestros clientes está en un banco internacional como el Banco NatWest, que tiene 100 años de historia, con una garantía de depósito de 50.000 libras. O sea, si quiebra el banco y quiebra el broker, tú haces el trámite correspondiente y el Estado inglés te compensa a ti con hasta 50.000 libras. Si tú tienes esta plata en Chile y quiebra el banco, vas y el Estado chileno te compensa hasta con 3.600.000 pesos, 4 millones de pesos. ¿Te das cuenta? Entonces tú me preguntas, una empresa segura, pero por todos lados. O sea, yo, la verdad, me cuesta entender que haya gente que no abra una cuenta solamente para sacar el dinero del país. Eso es lo mejor. En una empresa inglesa, no. Los capitales de AvaTrade los capitales son israelitas. Lo que pasa es que la empresa está regulada en Europa, está regulada por el Banco Central de Irlanda, y el domicilio depositario de todos nuestros clientes, incluido el mío, está en el banco NatWest en Inglaterra. Son cosas distintas. Los dueños de la empresa son israelíes. La empresa está regulada en Europa y el depósito donde tú envías el dinero está en Inglaterra, protegido por la legislación bancaria inglesa en una cuenta que está, como dice la palabra técnica, está segregada del broker. La cuenta corriente en el banco NatWest está a nombre tuyo, a nombre de Mario. Mario creo que eres tú, ¿cierto? La cuenta corriente está a nombre tuyo. O sea, no es como las empresas cuando te llaman, por ejemplo, de una empresa, un corredor de bolsa panameño, que tú tienes que llamar al corredor de bolsa para decirle, oye, transfiéreme la plata, por favor, deposítame en el banco y después clic, clic. No, esto no es así. En Avatrade tú tienes un perfil de back office en la cual tú eres libre de depositar y retirar fondos cuando tú quieras. No le preguntas a una persona si tú quieres retirar tus fondos. Tú abres tu computador, te metes a tu perfil de Avatrade con tu nombre, con tu clave, todo, eh, y haces el retiro de fondo y te llega a tu cuenta corriente a través de una transferencia internacional que tiene costos que son baratos, pero igual hay que decirlo. Ale Alba dice, pero si tienes una cuenta en dólares en Chile, en cualquier momento puedes transferir la cuenta en USA. Tienes que tener la cuenta en USA. Tienes que tener la cuenta en Inglaterra. O sea, para tener una cuenta, si puedes tener una cuenta en dólares en Chile, pero para mandarla a Estados Unidos, ¿a dónde la vas a mandar? Tenés que tener una cuenta en Inglaterra, en Estados Unidos. Abrirla, ¿no es cierto? Hacer todo el papeleo, todo, en fin. Y el banco BCI con su banco, no es lo mismo. Yo tengo un amigo que trabaja en el banco BCI en Chile, y el banco BCI Miami no es lo mismo que el banco BCI Chile, no es lo mismo. No puedes transferir plata desde el banco BCI Chile al banco... Ah, sí, claro. O sea, si tienes una cuenta de un familiar, claro, pero si la idea es que uno sea independiente en esta cuestión. O sea, claro, si yo tengo un amigo cubano, por ejemplo, que vive en Miami, claro, yo le transfiero plata a él, pero también tenéis que poner en contexto cuánto monto le transferir, porque si le transferís un monto superior, lo vaya a poner a él en aprieto con su declaración de impuestos. Entonces, no es tan sencillo. Dice Raquel Vera, ¿puedo transferir mis fondos a Bate a una cuenta en Europa y retirar por caja? No se puede, porque a transferir una cuenta en Europa, yo creo que tengo que preguntarlo. Si pedimos la solicitud, puede ser que sí. No quiero cerrarte la puerta a eso, pero retirarlo por caja en Europa, no sé. No lo sé, porque Avatrade no tiene una oficina así con una caja de un banco para que tú vayas a retirar tu plata. Tienes que hacerlo a través de una cuenta corriente. Sí, Mario, me refiero a este BCI, al Executive Management. Sí, exactamente. Eh, hasta donde yo tengo entendido, tú no puedes transferir desde el banco BCI. Tendré que contestártelo después por interno, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, que traté de hacerlo hace un par de meses atrás, no puedes depositar, hacer transferencias bancarias entre el banco BCI Chile y el banco BCI Miami. Eh, sí, que lo que estaba respondiendo la Raquel. Sí, efectivamente tú. A ver, para entender esto, la pregunta que hace Raquel, que es una buena pregunta, creo que hay que entender cuál es el foco de la regulación. ¿Ah? La regulación europea es una de las más, digamos, junto con la norteamericana, digamos que es una de las más rigurosas del planeta. Y la regulación europea, en general, está pensada para la no triangulación de fondos. ¿Te das cuenta? O sea, en general, para eso es una cosa obviamente, para una parte de la regulación es para proteger al cliente de que los bancos o el broker no se robe su plata, pero la otra también es evitar el lavado de activos. ¿Y cómo evitas el lavado de activos? Bueno, precisamente evitando la triangulación de dinero. Entonces, la regulación europea lo que te dice es que si una plata salió del fondo de una cuenta A, el retiro tiene que ser a la cuenta A. ¿Te das cuenta? Si tú tienes una cuenta en Europa,
probablemente lo que te van a preguntar es si puedes hacer una transferencia desde la cuenta en Europa a tu cuenta AvaTrade. Y después de la cuenta AvaTrade, retirar a esa cuenta en Europa. Yo creo que por ahí va la... Tengo que preguntarlo, ¿eh? Yo me acuerdo que me lo habías preguntado y no, la verdad es que no lo resuelto. ¿Cuál es la diferencia con ese? No entiendo tu pregunta, pero me refiero a este del BCI, Executive National Bank. No entiendo. No entiendo cuál es la diferencia de ese con AvaTrade. ¿Qué impuestos son los que aplican al sacar dólares de Chile? Bueno, eso tienes que contactar, los impuestos tienes que preguntarlos. Yo creo que esa respuesta te la va a dar tu contador. Y te digo por qué. Porque al sacar dinero de Chile ya tienes que entrar haces un fichaje con el precio de compra, por lo tanto al final del año tienes que ver si esa posición ganó o perdió. Eso puede decírtelo el contador. Depende, si tú, por ejemplo, si la posición ganó, probablemente si tú necesitas reflejar ingresos, el contador te va a decir, bueno, entonces decláralo. Si la posición perdió, o sea, si tú compraste dólar en 900 y el próximo año, por ejemplo, a esta misma fecha está en 800, el contador te va a decir, si tú requieres bajar ingresos, entonces decláralo para que bajes tu carga tributaria. Y al revés es exactamente lo mismo. Eso es lo que hacen los clientes en general. Si tienen utilidades de trading, o sea, y quieren acreditar renta, bueno, declaran las utilidades. Si los clientes tienen pérdida y quieren rebajar su carga tributaria, declaran las pérdidas. Pero nosotros como AvaTrade no informamos nada al Servicio de Impuesto Interno porque el dinero no está en Chile. O sea, ¿a quién podríamos informarle? El dinero está en Inglaterra, no está en Chile. Voy a tomar agua. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta más. Felipe, hola por acá, Ricardo Sepúlveda. Hola Ricardo, sí, tenía ahí tu mano en alto hace rato, Sí. Discúlpame. Oye, Felipe, mira, en realidad en primer lugar agradecer a esta posibilidad, este webinar. Primera vez que yo en realidad estaba presente en este tema. En lo particular, hace poco estoy ya tomando más conocimiento del dólar, ciertos fondos de inversión y cosas así. Mi consulta un poco, volviendo un poquito al tema del dólar, del comportamiento actual. Yo quería consultarte si el dólar en este transcurso, en esta variación que he tenido últimamente, ya habrá tocado su nivel de soporte o todavía queda aún más con estas intervenciones un poco con las que Mira, quedan, yo digamos, creo que está haciendo el Banco Central. yo tengo la impresión, Ricardo, que el Banco Central, la intervención lleva poco rato. El 18 de julio no llevamos ni siquiera un mes de intervención. Del 18 de julio que partió al 4 de agosto, o sea, desde el punto de vista de días hábiles, llevamos muy poca intervención. Por lo tanto, la artillería del Banco Central debe estar prácticamente intacta. Entonces, tenéis que tener en cuenta que el Banco Central de Chile es el actor hoy día que está transando en el mercado chileno. Probablemente es el actor más grande. ¿Cachai? Debe estar, si lo similamos a Hacienda, por ejemplo, que subastaba en el mercado chileno el año pasado 200 millones de dólares, bueno, ese es el 10% de lo que mueve el mercado chileno diario. No sé si un capital privado o un particular o una empresa o un banco tenga la capacidad de mover el 10% de lo que mueve el mercado forex chileno. Entonces, teniendo eso en perspectiva, yo creo que el tipo de cambio, y esa es mi perspectiva de riesgo, yo creo que el tipo de cambio se va a mantener entre los precios actuales, estamos hablando de 910 y 880 pesos. Si el tipo de cambio se fuera a 880 pesos, yo lo compraría. Esa es la verdad. ¿Cachai? Porque probablemente la volatilidad que ha tenido los últimos días, más la intervención del tipo de cambio, probablemente podemos tener un poco de suerte y esperar que el tipo de cambio caiga a la zona 880, 880, por ahí, ¿te das cuenta? Hay que recordar una cosa, el negocio del dólar es un negocio de riesgo. Nadie en este planeta te va a entregar el precio exacto para comprar. Si alguien te lo da, probablemente o quiere fanfarronear contigo o te va a querer engañar. Pero, o sea, decirte el precio exacto del tipo de cambio en 3, 4, 5 días más es literalmente tratar de predecir el futuro. Y ¿qué puede predecir el futuro? Nadie puede predecir el futuro. Entonces, lo único que te queda a ti es asumir riesgo acotados, medidos, o sea, un riesgo bien administrado. O sea, en los negocios de riesgo, tú tienes que asumir riesgo, pero no es lo mismo asumir riesgo, por ejemplo, con una cuenta de $1.000 y comprar $100.000 del dólar peso, que tener una cuenta de $1.000 y comprar $1.000. O sea, son cosas absolutamente, es la misma posición, pero el riesgo asociado de comprar $100.000 con una cuenta de 1.000 no es lo mismo que comprar $1.000, $2.000, $3.000 con una cuenta de 1.000. No es lo mismo. Entonces, yo tengo la impresión de que la pregunta no es si es que el tipo de cambio va a tocar o no va a tocar soporte. Yo creo que la clave de este negocio es administrar bien el riesgo. ¿Te das cuenta? No predecir el futuro, sino que administrar el riesgo. Yo creo que esa es la clave.
Si tú querés comprar, yo creo que en la zona de 910, 880 tenéis 30 pesos. Es harto spread el que te estoy dando, pero yo creo que en esa zona, yo creo que el mercado va a salir a comprar. Si es que cae a la zona de 880, 885, 890 por ahí. Espero haber respondido a tu pregunta. Oiga, lo otro que les voy a Gracias, contar, Felipe. gracias a ti, Ricardo, por la pregunta. Lo otro que les voy a contar, para los que les interesa ahondar en más de este tipo de situaciones, es que nosotros en Seed Stocks by AvaTrade tenemos un programa de coach, ¿ah? Que cobramos ultra barato, ¿ah? Yo creo que varios de los que veo acá lo han hecho. Cobramos 25.000 pesos chilenos o $30 y te dedicamos una hora de Zoom exclusivo para ti, para que conversemos de estos temas, vemos análisis técnico, análisis fundamental, resolvemos las dudas, todas las dudas que tengan los clientes, las resolvemos. ¿Y por qué cobramos? Porque te dedicamos una hora a ti, una hora de nuestro tiempo se lo dedicamos al cliente que quiera contratar este servicio. Hablamos de todos los temas, ahí sí. En este tipo, yo creo que cuando tú hablas de inversiones, no puedes tener sesgo a conversar de política, porque si tú lees, por ejemplo, los titulares de los diarios, todos los que hablan del dólar siempre hablan o del cobre o de la que la Reserva Federal está subiendo las tasas. Ni uno, muy pocos titulares tocan la parte política. Y yo creo que el principal driver del tipo de cambio subiendo es principalmente el factor político, que es reflejo del factor cultural. Entonces, ese tipo de cosas las tocamos en este coach y tratamos de resolver dudas de lo que significan las tasas de interés, cómo afectan las tasas de interés, en fin, o sea, cómo afecta el flujo de dinero. Obviamente nosotros no tenemos la respuesta a todo, pero sí en términos generales tratamos de resolver las dudas del cliente. Por ejemplo, como tú, Ricardo, que está ahí en un proceso de aprendizaje, la idea es que ese proceso de aprendizaje sea un poco más corto y menos doloroso. Ese es como el driver o el foco de este servicio de coach que tenemos nosotros. Y los dejo todos invitados por un precio de 25 lucas. Yo probablemente se gastan 25 lucas más en el fin de semana en ocio, para no decir carrete. Así que los dejo invitados. Oye, llevamos una hora. Felipe, ¿Con quién una hablo? consulta más. Mauricio Troncoso. ¿Con quién hablo? ¿Con Mauricio Mario? Troncoso. Mauricio, ¿cómo estás? Sí, Mauricio. bueno, una preguntita más, ya que tocaste el tema Dígame, político. dígame, En un dígame. mes más vamos a saber si gana apruebo o rechazo, ¿verdad? Espérame, Mario, ¿tú estás en Chile o estás en Perú? Mauricio soy, está en Chile. Ah, va, perfecto. Sí, en un mes más vamos a ver el resultado. Eh, la pregunta es la siguiente: si gana apruebo, ¿tú crees que los movimientos que hace el Banco Central va a lograr detener la subida del dólar? Porque todos dicen si gana apruebo, el dólar va a subir mucho. ¿Tú crees que el Banco Central logrará detener esa subida en el caso de que ganase apruebo? Esa es la pregunta. No, yo creo que no lo va a poder contener. Esa es una excelente pregunta la que me hacís, Mario. Y te voy a decir por qué. Mauricio, perdón, yo soy pésimo con los nombres. Pero Mauricio, mira, ¿cuál es la perspectiva? Tenéis que pensar que el próximo 4 de septiembre tenemos un plebiscito que yo diría que desde el plebiscito del sí y el no en Chile del año 83, creo que por ahí, no me acuerdo bien cuándo fue, era muy chico. Desde ese plebiscito yo creo que este es el plebiscito más importante que tenemos en el país, ¿ah? Por la magnitud de lo que significa una cosa o la otra. Pero en términos generales, vuelvo a lo mismo que dije recién, o sea, creo que el país ya está tan endeudado, el país está con un déficit fiscal tan brutal y con un factor cultural tan deteriorado que probablemente una victoria del rechazo o una victoria del apruebo, fíjate, yo creo que la aguja no se va a mover mucho más abajo. O sea, yo creo que el plebiscito va a mover la aguja un pelito para abajo o para arriba. ¿Por qué te lo digo? Porque si gana el rechazo, que es como lo que están proyectando las encuestas, probablemente vaya a tener una caída importante el tipo de cambio, pero no vaya a tener un cambio estructural porque, volvemos a lo mismo, el tipo de cambio responde a factores culturales. O sea, insisto en esto, o sea, el tipo de cambio no se mueve en una dirección u otra porque Dios diga que el tipo de cambio tiene que ir para arriba. El tipo de cambio no cae porque los marcianos dicen que el tipo de cambio tiene que ir abajo. O sea, el dólar, el mercado financiero, está compuesto por miles de participantes que son de carne y hueso, como tú, yo, como todos nosotros, que tienen diferentes expectativas, temores, planificaciones, diferentes tipos de empresas que están haciendo cobertura de tipo cambio. Imagínate, miles de personas transando en el mercado financiero, una proporción más comprando, el tipo de cambio sube, una proporción más vendiendo, el tipo de cambio cae. O sea, esto no es por determinación divina, a eso quiero llegar. Entonces, si por alguna razón ojalá, digamos, ganar el rechazo, probablemente vaya a tener un descenso importante en el tipo de cambio, pero en el mediano plazo, volvemos a lo mismo, el factor cultural, ¿no es cierto?, va a ser lo que se estabilice el tipo de cambio en un proceso más bien de tendencia lateral o alcista. Si gana la prueba, probablemente ahí sí el tipo de cambio va a subir
con fuerza, digamos, y veo difícil que el Banco Central sea capaz de contener esa presión compradora. Piensa que ya vamos a haber llevado prácticamente, vamos a estar terminando su programa de estímulo, de intervención, le van a quedar pocos fichas, la mitad, digamos, lo que tiene hoy día, y ahí después de eso, ¿qué? ¿Qué viene después de eso? O sea, a eso voy, ¿te das cuenta? O sea, insisto, el Banco Central de Chile tiene artillerías importantes, pero no son artillerías infinitas, porque el Banco Central de Chile no imprime dólares. El Banco Central de Chile podría imprimir pesos, pero no imprime dólares. O sea, para que el Banco Central tenga dólares en su reserva, tuvo que habérselas comprado a alguien aquí en el mercado chileno. Entonces, si las reservas vienen bajando y hay una gran proporción de gente que tiene temor por lo que se viene adelante, por la nueva constitución, si que fuera aprobada, probablemente esa ola, el Banco Central de Chile no va a poder atajarla. Fíjate, no sería la primera vez que un Banco Central quiebra. En el año 1980, septiembre del año 1982, el Banco Central de Inglaterra abre, que me acuerdo qué día fue, pero pueden googlearlo, es una muy buena historia, esto para entender también el proceso de lo que está pasando en Chile. En septiembre del año 82, el operador del Banco Central de Inglaterra, en ese tiempo el tipo de cambio en Inglaterra no existía el euro, en el 82 no existía el euro, y estaba la paridad marco alemán versus la libra estaba fijada dentro de un rango. ¿Te das cuenta? Entonces, el Banco Central de Alemania en ese tiempo tenía una presión inflacionaria importante en el año 82, que hacía que efectivamente el Banco Central de Alemania venía subiendo las tasas, por lo tanto hacía apreciar el marco alemán. ¿Y qué pasó? Y Inglaterra como estaba presionada por acuerdos europeos en mantener una banda entre el marco alemán y la libra esterlina, cuando el marco alemán subía porque el mercado presionaba en la compra, el Banco Central de Inglaterra tenía que, cuando el marco alemán llevaba a una banda superior, el Banco Central tenía que salir a vender marcos alemanes que el Banco Central de Inglaterra no imprime. ¿Te das cuenta? El Banco Central en algún momento de Inglaterra tuvo que haber comprado los marcos ahí en el mercado interno. Entonces, porque las libras esterlinas en Inglaterra, en Alemania no sirven de nada, lo mismo que en Chile. Entonces, cuando el Banco Central veía que el marco alemán se disparaba mucho contra la libra y llegaba al rango, el Banco Central tenía que salir a vender los dólares, los marcos alemanes que tenía en su bóveda. Pero llegó septiembre del año 82 y el operador de la mesa se encuentra con una avalancha de compra o de posiciones de venta en la libra, compra en el marco alemán, que el operador llama a su jefe y le dice: jefe, sabe que no tengo la espalda, no tengo el respaldo financiero para contener el tipo de cambio que va subiendo al rango alto. El Banco Central de Alemania había subido las tasas, ¿cierto? Inglaterra la había estado subiendo también para tratar de contener la apreciación del marco. Entonces, en ese momento llega esa mañana, el operador abre su computador y se encuentra con una avalancha de posiciones de compra en el marco y de posiciones de venta en la libra, y llama a su jefe y le dice: no tengo cómo respaldar esta banda, no tengo cómo salir a respaldar la libra. Y ese día el Banco Central de Inglaterra anuncia su quiebra. Imagínate el Banco Central de Inglaterra. No te estoy hablando del Banco Central de Chile o de Nicaragua o de un país, no, te estoy hablando de la economía, una de las economías más grandes del planeta, el Banco Central de Inglaterra. Quebró en septiembre del 82 y ese día es cuando George Soros y Jim Rogers, a través del fondo Quantum, saltan a la fama y saltan a ser multitrillonario, porque ellos dos, se dice ahí en las malas lenguas, se ganaron en el día 2.000 millones de libras. Googleen esa historia, quiebra del Banco Central de Inglaterra en el año 82, septiembre creo que fue. Imagínate, si un banco central como el de Inglaterra ya anunció su quiebra, imagínate lo que queda para un banco central como el de Chile. ¿Cachai? Una buena historia que me hiciste recordar. Aquí, Mario, mira, tengo que pasarlo probablemente este webinar lo vamos a pasar al canal de YouTube de Avatrade. Así que ahí cuando yo los tenga se los voy a compartir por el chat de mercado. ¿Estamos? No quiero aburrirlos más. Ya se me acaba la voz, llevamos 1 hora 40 de webinar, bastante más de lo que tenía planificado. Así que me despido. Las dudas que tengan, envíemelas al WhatsApp. Recordar que este WhatsApp es gratis por un tiempo temporal, ¿no? La idea es que si nosotros tenemos un servicio que es bueno a nuestro cliente, lo único que nosotros pedimos es que el servicio que tenemos nosotros a través del chat y estos webinars son gratis para los clientes que están con cuentas operativas bajo nuestro código en Avatrade. No es para todos los clientes de Avatrade. Entonces, si quieren seguir, si ustedes ven valor en este tipo de webinars, si ven valor en lo que están viendo en el chat de mercado, yo los invito a abrir la cuenta con nosotros.
escríbame un WhatsApp porque pronto, obviamente, la gerencia va a empezar a retirar las cuentas de WhatsApp de los clientes que no abren las cuentas o no toman el sistema coach. O sea, si ustedes quieren quedarse en el chat y quieren seguir haciendo participando de este tipo de webinars, lo que yo les sugiero es que o tomen el sistema coach, que son 25.000 pesos la sesión de 1 hora, o abran la cuenta en Avatrade con el código de SeedStocks. No es cosa que ustedes vayan a abrir la cuenta directa a Avatrade, no funciona así. Tienen que abrir primero a preguntarnos nosotros para poder entregar nosotros el tip. Mario, quizá, ¿a qué WhatsApp se escribe? Déjame ver el WhatsApp. Lo voy a poner aquí el número de teléfono, déjame, no me lo sé de memoria. Déjame buscarlo, dame un segundo. Dame un segundo. Lo voy a escribir el número de WhatsApp aquí para que lo tengan. Es el más 56 95 158 7732. Ese es nuestro WhatsApp. A los que estén interesados en seguir con nosotros, ¿cierto? Accediendo a este tipo de cursos que son bastante entretenidos, digamos. Los cursos que hacemos nosotros, los webinars, si se dan cuenta, son bastante dinámicos. No tenemos una presentación de PowerPoint así estructural con fotos. Nosotros vamos directamente a la fuente y a las páginas de internet, que yo creo que lo hace más entretenido. Así que, bueno, ese es mi teléfono. Anótenlo. Y los espero en el chat. Cualquier duda que tengan, me escriben a ese WhatsApp y vamos resolviendo las dudas. Les mando un abrazo y que tengan una buena finalización del trading esta semana. Un abrazo a todos. Gracias por asistir.